En este vídeo vamos a dedicarnos en exclusiva a esta incubadora automática para 56 huevos. Vamos a analizarla por fuera y por dentro. Vamos a ver la disposición de sus componentes. Efectuaremos en el interior mediciones de la temperatura en toda la bandeja de huevos. Igualmente, también haremos mediciones en cuanto a la humedad relativa. Todo ello para intentar comprobar que todos los parámetros sean los ideales para comenzar con diferentes incubaciones, con diferentes pruebas que le haremos aquí en nuestro canal. Veremos si tal como nos llega de fábrica aquí en nuestra zona, cumple con los parámetros para obtener buenos resultados. Si no, explicaremos en el vídeo cómo intentar solucionar los posibles problemas que nos encontremos para sacarle el máximo partido a esta incubadora automática. Y por supuesto en este vídeo también, después de analizar la temperatura y humedad, procederemos a la incubación de unos huevos de gallina para ver si somos capaces de sacar el máximo partido. Ya una vez que finalicemos la incubación de estos huevos de gallina, sacaremos conclusiones después del resultado y aún así veremos los pros y los contras que presenta esta incubadora, para aún así seguir intentando mejorar. Así que si tienes este modelo de incubadora o piensas comprarla, presta atención a este vídeo porque te lo vamos a contar todo, absolutamente todo. Así que no te pierdas este vídeo porque estuvimos mucho tiempo con esta incubadora analizándola en profundidad y hoy tú puedes saber todo también acerca de este modelo. Frontal de nuestra incubadora. Aquí es donde está todo el panel de mando. Ya después ahora lo veremos en el interior funcionando para ver prácticamente cada cosa. Sí podemos decir que esta es una incubadora que la podemos ajustar fácilmente, que viene programada a 38 grados y medio de fábrica, pero que podemos acceder al menú rápidamente y subir la mínima, aumentar la máxima, el diferencial, anular la alarma, dar más temperatura de incubación, en fin, que podemos jugar con ella a nuestro antojo. Y veis, tiene una cubierta plástica que es la que nos permite acceder al interior. Todo el dispositivo de funcionamiento está justo en la parte de abajo de la bandeja, en la base. Ahí va tanto el agua como el ventilador, como la fuente de calor, como una sonda que trae para la humedad relativa, y aquí en esta parte veis, esta es la sonda del termostato para el tema de temperatura. Aquí en el lateral tiene un pequeño orificio, vamos a ver si lo encuentro. Ahí está, tiene un orificio por el cual con un botecito que trae la propia incubadora podemos añadirle agua para el tema de la humedad relativa. No presenta mayor problema, pero sí podemos decir que este tipo de incubadora se deja influenciar mucho por la temperatura que tenemos en el exterior. ¿Por qué? Porque tiene una capa plástica que no queda sellada completamente. Eso sirve perfectamente para la renovación del aire interior, pero, repito, se va a dejar influenciar seguro por los cambios de temperatura que tengamos en el exterior fuera de la incubadora. Por lo tanto, es conveniente ubicarla en una habitación que tenga cuanto menos cambio de temperatura, mejor, porque eso va a hacer que le saquemos el máximo partido a nuestra incubadora. Si la tenemos en un lugar donde está en contacto con el exterior, por una ventana que tengamos siempre abierta, en un cuarto donde tengamos chismes que no tenga puerta o cualquier cosa así por el estilo, esta incubadora difícilmente te va a dar buenos resultados. ¿Por qué? Porque en el interior va a cambiar y mucho la temperatura, sobre todo dependiendo del día y de la noche. Y ahí esa variación, pienso que nos va a impedir obtener buenos resultados.
Aquí la tenemos ya sin la tapa para verla mucho mejor. Capacidad de 56 huevos de gallina. Aquí está, 8 por cada raíl, 7 que tiene esta nuestra incubadora. La verdad es que de capacidad está bastante bien. Es una incubadora que nos puede aliviar bastante, porque 56 huevos de gallina o de otras especies así del tamaño parecida, o palmípedas y demás, yo creo que de capacidad está bastante bien. Incluso se le pueden comprar estas rejillas con compartimentos para huevos de codorniz, y tenemos ahí ese accesorio para cambiárselo según lo que necesitemos. Multiplicar 56 por 4 que trae de codorniz, puede traer las bandejas equivalentes de codorniz. En este ave, en esta especie, pues podemos tener también una capacidad interesante, ¿vale? Lo que vamos a hacer para conocer más a fondo nuestra incubadora, pues es quitar la parte de volteo automático, que es bastante sencilla, va encajada, no hay que desatornillar nada ni nada por el estilo, es bastante fácil de quitar, y evidentemente lo tendremos que hacer los últimos días de incubación para dejar los huevos sobre la bandeja que trae debajo, ¿vale? Eso lo vamos a ver inmediatamente. Esta es la pinta que presenta después de haber quitado la bandeja de volteo, lo que es el tema del volteo automático. No es otra cosa, como veis, que esta rejilla plástica, donde ya aquí se pueden adivinar los componentes. El ventilador, debajo tiene la resistencia de calor, la sonda del higrómetro, aquí ya dijimos que tiene la del termostato. Y una cosa que a simple vista no me gusta es que fijaros la separación que tiene por todo alrededor la incubadora. Cuando dejemos de voltear los huevos y coloquemos aquí los huevos, una vez que ya no necesiten volteo automático los últimos días, pues aquí los pollitos de gallina pueden andar perfectamente, los de codorniz también, no creo que le pase nada, porque estos rombos, estos recuadros, pues le puedan meter una patita, o no creo que tenga problemas, porque es lo bastante grande, ¿no? El problema viene por aquí, por estos huecos, por estos orificios que tiene. Los pollitos de gallina recién nacidos van a tener problemas, pero los de codorniz es que posiblemente, si te descuidas, caigan abajo y estén andando por la parte de abajo de la incubadora. ¿Qué problema tiene esto? Pues bueno, que abajo está el ventilador, e imagínate si se meten debajo y levantan la cabeza. No tanto la placa, porque cuando les dé calor con la resistencia se retirarán o se acercarán según tengan más frío. El problema es el ventilador. Y por supuesto, caigan abajo o no, sea la especie que sea, si se quedan arriba, imaginaros 56 huevos que podemos incubar de gallina, de pato, de pavo, en fin, de la especie que queramos, ¿no? Aquí, sobre esta superficie, cagando y haciendo sus necesidades justo encima de los componentes, del ventilador, de la sonda, de todo lo demás. La limpieza será bastante mala, y aparte el deterioro para los componentes de nuestra incubadora. Es un problema bastante importante, y sobre todo también esos excrementos van a caer en los compartimentos del agua que tenemos también por aquí, que ahora veremos cuando quitemos la rejilla para ver completamente al desnudo nuestra incubadora casera. Es un problema que veo en esta incubadora. Posiblemente lo ideal sería colocar una bandeja con suficiente altura para que los pollitos no pudieran salir de ahí, y así tanto los excrementos como los pollitos quedarían en esa misma bandeja, pero una bandeja que no ocupara toda la superficie, que se quedara más o menos centrada, rectangular aquí, para que el aire caliente pudiera mantener la misma temperatura los últimos días de incubación. También, una vez que ideemos de qué forma la pondríamos, pues también habría que medir para ver si tenemos cambios de temperatura o no, añadiendo pues otra cosita más al interior. Recuerda que cualquier modificación que hagamos en el interior puede traer consecuencias en la temperatura o en la humedad relativa. Puede ser un problema, pero como se ve perfectamente a simple vista, pues yo creo que ahí nos podemos adelantar. En la renovación del aire,
pues podemos ver que este mismo orificio que nos sirve para introducir agua en el interior y otro más que tiene aquí en la base, sirve para hacer una renovación del aire junto con la tapa plástica que se le pone a la incubadora. Al no quedar hermética, pues ahí conseguimos la renovación de aire interior de esta incubadora. El orificio de la base, el orificio que nos sirve para cargar de agua la incubadora y, por supuesto, el sellado, que no es perfecto, de la tapa de plástico de la misma. Fijaros, aquí completamente desmontada, no tiene mayor historia. Aquí tenemos el ventilador con la resistencia justo debajo de él para, digamos, repartir el aire por toda la superficie de los huevos en la parte de arriba, ¿no? Y aquí el motor de volteo, que es el que utiliza para mover todas las bandejas. Aquí en este extremo pues tenemos el orificio por el cual, con el botecito que trae acompañado, metemos el agua, introducimos el agua en estos dos canales que veis tiene la incubadora. A mí esto no me gusta por una sencilla razón, porque si nos ponemos a echar desde aquí al de dentro o al de fuera, para que se llene todo esto nos va a dar, por lo menos aquí en nuestro hogar, más del 60% de humedad relativa seguro. Así que eso nos obligará seguro, hazme caso y ya lo veremos más adelante, a que tengamos que ir echando agua poco a poco hasta que le cojamos el tranquillo a nuestra incubadora, al higrómetro que trae incorporado la propia incubadora y al que nosotros le dejemos el interior, hasta que veamos la cantidad necesaria con la cual podemos conseguir el 60%. Pero repito que nos dará muy poca autonomía, porque tendremos que ir añadiéndole agua seguro poco a poco por este orificio. El frontal, por cierto, para que te orientes, queda en este lado. Entonces, pues ya hay, lo de automático se queda corto. ¿Por qué? Porque si cogemos el bote y llenamos uno de estos carriles que tiene a lo largo de toda la incubadora, en los dos laterales y en el fondo, seguro que la humedad relativa se va a disparar. Por lo menos aquí en mi zona. Para que veáis ya que con el tema del agua, de la humedad relativa, dependiendo del lugar donde viva la persona que la compre, va a funcionarle la humedad relativa o no. Y ya con ese parámetro va a depender si tenemos buenos resultados o malos. Y diremos, la incubadora es buenísima o la incubadora es malísima. Así que es una cosa a la que tendremos que prestarle mucha atención. Al tema de la humedad relativa. Tendremos que cogerle el tranquillo para ver con cuánta cantidad de agua y durante cuánto tiempo pues conseguimos la humedad necesaria. Si veis aquí, en esta parte de la placa, pues tiene el sensor del higrómetro. Y si bajamos la placa, pues aquí, en esta punta, vemos la parte de la sonda del termostato. Ojo con ella porque, como veis, está anclada aquí, pero tiene un rabillo muy largo, lo que va a hacer que se pueda mover y mucho. Y ya sabéis que cualquier movimiento de la sonda va a traer implicado una variación de la temperatura en el interior. Es algo importante. Dejamos la sonda en su punto como siempre y ahí pues ya sabemos la posición que tiene que ocupar. Si no, nos variará la temperatura de incubación. Y mirad si la vemos funcionando para que veáis pues todo lo que nos marca el display. Pues aquí, como veis, tenéis la temperatura que hace ahora mismo, la acabo de conectar, 17,6. Aquí tienes el indicador de que está funcionando la fuente de calor, evidentemente igual el ventilador, y te está avisando de que la humedad relativa no es la correcta. Ahora mismo no tiene nada de agua, no le he añadido nada y marca el 35%. Si sigues así, por ejemplo, pues concretamente dentro de nada comenzará a pitar. Saltará la alarma de que no estamos con la humedad relativa correcta de incubación. Aquí tienes una cuenta atrás. Va de 2 horas en 2 horas. Ese es el volteo automático. Voltea los huevos cada 2 horas con un simple desplazamiento lateral de un lado a otro de los huevos, de las bandejas de huevos. Es un movimiento mínimo, pero ya decimos, con que haya movimiento es más que suficiente. Y aquí te marca los días de incubación dependiendo de la especie.
Todo eso se puede ajustar pulsando, dejando pulsado el botón Set y con el más y el menos accediendo a todo el menú. Es muy intuitivo y no nos vamos a parar en ese detalle, porque ya te digo que mirando el manual de instrucciones y simplemente mirando y accediendo por él es bastante fácil de manejar, ¿no? Pero ya digo, bastante completa la información que trae el panel, e incluso aquí trae este botón de reseteo por si empiezas una nueva incubación o quieres cambiar algún parámetro, como por ejemplo los días de incubación, que está puesto en 28, ¿vale? Ahí te serviría, por ejemplo, para, qué sé yo, huevos de pavo, por ejemplo, que tiene 28 días, o alguna que otra especie de pato. Pero es lo de menos. Es la pantalla informativa que trae, bastante completita y que nos puede trasladar bastante información. Desde aquí, desde este ángulo, pues para mostraros también, que no lo había hecho hasta el momento, este botecito con esta boquilla tan larga que nos sirve para añadirle agua para el tema de la humedad relativa a nuestra incubadora, ¿no? Si queremos, por ejemplo, agua solo en el primer raíl, pues introducimos un poquito y ya hasta tope si queremos introducir agua en el segundo. Yo pienso que esta incubadora, ya habiendo hablado de que la carcasa de plástico va a hacer que se deje influenciar mucho por la temperatura en el exterior, por eso hay que buscarle un lugar donde la temperatura entre el día y la noche cambie lo menos posible, se mantenga lo más estable posible. Yo creo que el tema de la humedad relativa va a ser algo también importante en esta incubadora. Deseando de probarla y deseando, por supuesto, también de contaros cómo va. Y llegó el momento de conocer a fondo ya cómo se comporta esta incubadora automática de 56 huevos que tenéis aquí delante y que ya anunciábamos aquí en nuestro canal Hecho en Casa. La primera de las incubadoras industriales que vamos a ir analizando con el tiempo, para siempre desde el punto de vista de intentar sacarle el máximo rendimiento, el máximo partido, porque como siempre hemos dicho en nuestro canal también de incubadoras caseras, no basta con comprar una incubadora, meter huevos y ya está. Aunque sea comprada, todos los consejos que damos, de todo lo que hablamos en nuestro canal de incubadoras caseras, créeme, también hay que tenerlos en cuenta. Y ya paso a contaros, pues, en esta primera toma de contacto, cómo se está comportando esta nuestra incubadora. Y dentro se puede apreciar que ya tenemos dos medidores de humedad y temperatura, uno de aguja y otro digital, que es el que nosotros solemos utilizar para nuestras mediciones y comprobaciones en nuestras incubadoras caseras. Fijaros en el panel de mando en esta primera toma. Aquí tenéis, pues mirad, la humedad relativa está en el 69%. Cosa que nos da la razón cuando veíamos la incubadora por dentro desarmada totalmente, que tenía dos raíles para la humedad que se nos antojaban demasiado grandes, por lo menos siempre yo hablando de nuestra zona. Conociendo en la incubación cómo se comporta la humedad, yo ya lo veía exagerado. Y así ha sido. Hemos echado dos botecitos de agua, del botecito que trae acompañada esta incubadora, y con eso se nos ha disparado la humedad al 69%. Aquí tenéis el símbolo del ventilador. Por cierto que el ventilador está constantemente encendido y de fondo podréis comprobar precisamente eso, el funcionamiento. Aquí tenéis la temperatura, está programada a 38 grados y medio. Ahora mismo, como veis, está encendida la resistencia, este es el símbolo, y ya veréis como una vez que llegue a 38,5, pues automáticamente cortará y dejará que baje pues 1 grado, que es en lo que está programado. Aquí tenéis pues los días de incubación. De momento, claro, como la he puesto hoy, ahora no nos interesa para nada, nos va contabilizando los días, así no tenemos que estar pendientes al calendario y nos mostrará pues cuánto tiempo lleva de incubación. Y esto es una cuenta atrás del volteo automático. Tiene un volteo cada 2 horas y cuando el reloj llega al 0, pues automáticamente se pone de nuevo en 2 horas
y vuelve a voltear pues en esas 2 horas siguientes. Yo creo que el panel de mandos está bastante bien, no tiene mayor historia y ahí irá subiendo poco a poco hasta los 38 grados y medio de temperatura en los que está programado. Ahora la pregunta es la siguiente. Lo primero que vamos a hacer con esta incubadora es lo mismo que yo os recomiendo cuando tenéis problemas con vuestras incubadoras caseras. Tenemos que saber realmente en la bandeja de huevos si tenemos estos 38 grados y medio de temperatura o no. Si realmente está bien calibrada o por zonas tenemos diferentes temperaturas. Es el principal problema de este tipo de incubadoras y sobre todo con el plástico, que es un material poco aislante y que se deja influir muchísimo por lo que ocurre del exterior. Ahí está, ha cambiado ya a 38,4, 38,5 y como veis ha desaparecido la fuente de calor, ya se ha apagado. Lo que pasa que, como digo, el ventilador está en continuo y seguirá. Pero vamos a seguir viendo otras cositas. Ahora fijaros aquí en la tapa la condensación tan grande que hay. Tenemos la humedad relativa en torno al 69-70% y aquí en la tapa es donde se produce esa condensación. Creedme que aunque hubiéramos estado en el 60%, habría condensación en la tapa. ¿Por qué? Por el contraste de temperatura y humedad que hay en el interior y la que tenemos ahora mismo fuera. Fuera, pues fijaros qué es lo que tenemos ahora. He colocado ahí un termohigrómetro con sonda para que tengáis una clara referencia de lo que hay ahora mismo en el exterior. Tenemos tiempo húmedo de lluvias y como veis, pues tenemos el 74% de humedad relativa aquí en este cuarto donde tengo la incubadora. Ahí no hay tanta diferencia. La diferencia mayor viene por la temperatura. Como veis, ahora mismo aquí en la habitación hay casi 16 grados de temperatura. Haced la cuenta y fijaros que es mucha la diferencia de temperatura. Y por eso en la tapa, que es muy poco aislante, que es de plástico, ahí se produce esa condensación. ¿Lo veis? Volvemos al plano general. Y es que hay condensación por toda esta parte y por aquí no sé si se apreciará bien, muchísimo más, ¿vale? Es una tapa que, como veis, es de plástico y que, fíjate cómo se abre, está prácticamente al contacto y no tiene ningún cierre especial. Ahora lo que vamos a hacer es tomar las 2 primeras medidas de temperatura, de este termohigrómetro y de este. El digital, que se ve poco, que está en el centro, es del que nos vamos a guiar precisamente. ¿Por qué? Porque ya lo conozco y me marca bastante bien. De este lo estoy usando porque la humedad no tanto, pero la temperatura sí la clava también. Entonces vamos a tomar nuestras 2 primeras referencias de temperatura y de humedad relativa. Quitamos la tapa y rápidamente miramos. En el centro, fijaros bien, 33,9, casi 34 y un 67% de humedad. Quiere decir que la humedad relativa nos la marca bien. Y ahora aquí, de esta sí nos podemos fiar un poquito más, en el rincón tenemos 37 grados de temperatura. Por lo pronto, nuestra incubadora, tal y como viene de fábrica, el centro sería un desastre porque no llega a 34 y aquí en este lado, en este rincón, por lo pronto, sí podríamos fijarnos de ella porque estamos en 37 grados. Fijaros, ahora está pitando porque ahora la humedad y la temperatura van a caer en picado porque está la tapa abierta. Dejamos el pitido de fondo, no importa. Ahora vamos a colocar para las siguientes medidas, como veis, allí, en aquella esquina, para hacer un mapa de temperatura, allí vamos a colocar nuestros medidores para la siguiente medición. Ya sabemos que por lo pronto el centro descartado y que además no se corresponde la temperatura que marca la incubadora de 38,5 con lo que realmente tenemos en el interior. La verdad es que ahora mismo hace mucho frío aquí en Marchena y la diferencia ahí es mayor. Todavía no podemos hablar porque no tenemos todos los datos sobre la mesa. Ya sabemos que en esta esquina podríamos incubar porque tenemos los 37 grados que nos marcaba el termohigrómetro de aguja, pero aquí en el centro ya habéis podido comprobar que está muy lejos, 4, casi 5 grados la temperatura real que tenemos aquí en la bandeja de huevos.
Ahora mismo, como digo, la diferencia es mucha de temperatura con el exterior. Posiblemente, a lo mejor, en primavera, verano, que la temperatura exterior es alta, esta incubadora nos iría fenomenal y posiblemente los datos que obtuviéramos serían mejores para realizar una incubación. Quiero que os deis cuenta de lo que estamos hablando. Ya habéis visto, tenemos ahora colocados nuestros termohigrómetros aquí en esta esquina y después ya pues los colocaremos en estas otras partes haciendo mediciones ya sobre el papel cuando tengamos todos los datos, porque este vídeo lo tendremos que grabar en días sucesivos. Ya no podemos sacar lectura ahora cuando los hemos cambiado, porque hay que esperar que la temperatura se estabilice en el interior. Con tanto frío no podemos esperar media hora y volver a medir, porque estaríamos dando datos erróneos. Queremos hacerlo bien para informarte y sobre todo para cuando vayamos a incubar con ella y veamos los resultados, pero conociéndola a fondo. Porque ahora mismo, con lo que acabamos de comprobar, incubar con estos datos, sin hacer comprobaciones ninguna, sino comprarla, meter huevos y esperar buenos resultados, ya podéis haber visto, habéis podido ver, mejor dicho, que hubiera sido catastrófico. Porque vamos a esperar a ver en las otras partes, pero de momento solo los de esta esquina hubieran salido, ¿vale? Es lo que quiero que tengáis claro. Mirad ahora la pantalla, después de haberla abierto. Claro, al quitar la cubierta completa, pues esto pierde temperatura y humedad rápidamente. ¿Qué ocurre? Que la humedad la recupera fácilmente, porque ahora mismo tiene en el interior un exceso de humedad y condensación en la tapa. Entonces ahora mismo no es problema ninguno el tema de la humedad, y ya te digo que no le eches cuenta porque no es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Pero la temperatura sí ha caído en picado y está en 36. Lo que pasa es que ahora, fijaros, está la resistencia conectada y va a ir subiendo décima a décima rápidamente. También, para completar la información, quiero que veáis algo importante: que esta habitación pues está completamente cerrada y que por eso en el interior tenemos prácticamente 15-16 grados de temperatura estables, más o menos, ¿no? Que le va a dar pues esa estabilidad a la incubadora. Pero que si esta ventana que estáis viendo estuviese abierta y nos llegara a los 9 grados aproximadamente que hay ahora mismo en la calle, y mucho más a medida que avance en la noche, pues tendríamos que en nuestra incubadora de noche las temperaturas se desplomarían. Le costaría mucho mantener esa temperatura a fuerza de encenderse constantemente, y que evidentemente en las noches también echaríamos a perder la puesta. Por eso ya digo que incubar con esta incubadora en concreto, con estos valores que estamos consiguiendo ahora mismo en invierno, en tiempo de frío, es bastante complicado. Pues voy a esperar un par de horitas aproximadamente. De vez en cuando vendré y le echaré un vistazo a los dos termohigrómetros, vamos a ver cómo van, y de momento iré apuntando sobre un papel pues esas temperaturas en todas las partes de la bandeja de huevos. De momento no está nada bien, pero ya veréis cómo cuando tengamos todos los datos sobre la mesa, hagamos balance de lo que tengamos, vamos a incubar y, sabiendo un montón de cosas, vamos a intentar sacarle el máximo provecho. Como veis, vuelve a pitar la temperatura porque está demasiado baja. Es una alarma que tiene, que nos avisa de la humedad relativa y de la temperatura. Como veis, está todavía por debajo de los 37 grados. Dejará de pitar en el momento que llegue a una temperatura en la cual ya no se considere baja, o simplemente en el botón set pulsamos y le anulamos la alarma. Ya digo que es bastante intuitivo el manejo de esta incubadora y que en las instrucciones pues tampoco tiene mayor complicación, ¿vale? Vamos a ver después qué medidas de temperatura y humedad seguimos sacándole a nuestra incubadora. Ya han pasado 2 horas, puede que más, aunque aquí en el vídeo simplemente unos segundos, para que te hagas una idea del tiempo que nos está tomando y que nos queda todavía por echarle a esta incubadora para conocerla bien a fondo, para conocer qué es lo que ocurre aquí realmente en el interior de la misma. La humedad relativa, a ver si la enfoco un poquito que se vea, pues todavía está alta porque tiene bastante agua. Se queda ahí entre el 69-70%, y como veis ahora mismo está encendida la resistencia
y está en 38,2, 38,3, irá subiendo poco a poco hasta los 38,5. Ahora mismo pues ya es bastante tarde, sigue bajando la temperatura, está cayendo la noche y con esto pues le cuesta bastante subir de temperatura. La verdad es que lo pasa bastante mal, lo que hace que esté mucho tiempo funcionando ahora con el frío que hace aquí en nuestra localidad. Estamos con temperaturas bajísimas, estamos en diciembre y bueno, es lo que toca, ¿no? Pero este nuevo vídeo lo estamos haciendo para salir de dudas de qué marcan nuestros termohigrómetros en las posiciones que lo dejamos en el vídeo anterior. Allí al fondo los tenemos, como veis sigue habiendo condensación por toda la tapa, hasta que no se vaya consumiendo el agua que le echamos, pues os lo voy a recordar, lo tengo por aquí, le hemos echado 2 botecitos de este, como veis no es demasiado grande, ni mucho menos se han llenado los compartimentos de agua, ni ha sido ninguna exageración, pero digo, mira, como punto de partida le echamos y ya vemos cómo se comporta con esa cantidad. Y se ha demostrado que ha sido mucha, ¿no? Está en el 69, todavía nos hemos pasado en un 9%. Lo que vamos a hacer ahora es seguir conociendo qué es lo que ocurre en el interior y vamos a ver qué nos marcan los termómetros. Olvidaros de la humedad, estamos con temperatura, destapamos la tapa, miramos y en ese extremo tenemos 35,6 grados centígrados. Y aquí, que este tarda más en bajar, pues ahí lo tenéis, tenemos 35 grados de temperatura. Espero que se vea bien. Bueno, si no, yo os lo digo, 35 clavado. Esas son las 2 mediciones que hemos obtenido en esa parte de la bandeja de huevos. Seguimos todavía midiendo más y ahora las 2 posiciones van a ser estas. Ni siquiera voy a secar la tapadera. ¿Veis? La tapa simplemente va apoyada y queda así cerrada. No voy a secar ni siquiera la tapa, que ya veis que el agua está condensada ahí. No nos interesa ahora mismo la medición de humedad, ya la haremos más adelante, pero sí te puedo decir que cuando este digital, que es por el que nosotros nos guiamos, marcaba 63, nuestra incubadora estaba marcando 69. Así que la humedad tampoco está coincidiendo mucho que digamos, pero yo siempre voy a usar como referencia este termohigrómetro digital, que es del que yo me fío. Este otro, del higrómetro me fío algo menos, pero de la temperatura me fío porque ya estoy harto de medir en exterior y los dos marcan exactamente lo mismo. Y como uno es de aguja y el otro es digital, pues se complementan a la perfección. Este marca los cambios más rápidamente y este más lentamente. Seguimos completando la información, volveré a esperar otra vez posiblemente ya mañana y volveré a tomar más medidas hasta completar pues todo el recorrido al máximo que pueda de la bandeja de huevos. Quiero saber qué temperaturas hay exactamente en toda la bandeja de huevos para que cuando vayamos a pasar a la práctica, a la incubación de huevos, pues haremos los ajustes que tengamos que hacer. Buscaremos una ubicación la mejor que podamos conseguir para la incubadora y vamos a intentar sacarle el máximo partido a esta incubadora automática para 46 huevos de capacidad. Volvemos de nuevo a hacer grabaciones. Por cierto que no es para 46, es para 56 huevos de gallina. Y ya ha pasado bastante tiempo, fijaros en la tapa, continúa la condensación, porque evidentemente tiene todavía bastante agua, pero repito, no le echemos cuenta al agua. Vamos a volver a medir, vamos a ver qué temperaturas marcan en la esquina y en la mitad de este extremo. Siempre, lo digo por si acaso hay alguna duda, miro primero el digital, que cambia rápidamente de valor, y después el de aguja, que prácticamente mientras miramos el digital y hablamos no va a sufrir ninguna variación, porque los cambios del de aguja se realizan muy lentamente. Y así, por eso, ese es el detalle del por qué miramos siempre primero el digital. Vamos a mirar de nuevo.
y aquí tenemos los valores en ese punto. 35,3 grados centígrados y la humedad en el 67%. Todavía sigue siendo alta. Pues total, hay en el lateral 35,2, una temperatura que nada tiene que ver con los 38,5 que viene en el panel frontal de nuestra incubadora. Y allí en el rincón, pues todavía menos, 34 grados centígrados de temperatura. Esos son los valores que estamos obteniendo en esta nuestra incubadora. Si alguna vez se me escapa el tema de casera, pues perdonadme, porque evidentemente es la costumbre de nuestro canal principal, ¿no? Pero simplemente eso, esos son los valores que estamos obteniendo, y vamos a volver a medir. Como tenemos dos, los colocamos de esta manera, aquí ahora más cerquita, aunque ya hayamos medido anteriormente aquí. Vamos a ver si ha cambiado. A medida que está funcionando, vamos observando diferentes detalles, ¿no? Como ya te digo, aquí en Marchena ahora mismo tenemos frío, mucho frío. Tenemos en la calle alrededor de 8 grados de temperatura. Lo que pasa que aquí en el interior pues tenemos aproximadamente el doble, ¿no? Aquí en esta habitación, con la habitación cerrada, y lo que sí estamos sacando de conclusión es que es mucha la diferencia de temperatura que estamos obteniendo en la bandeja, sobre todo en el centro, con la temperatura, con los 38 grados centígrados y medio que supuestamente trae programada la incubadora. Todo viene por el tema plástico de la tapa y prácticamente porque es el material de la incubadora, ¿no? Estoy completamente seguro, fijaros lo que os voy a decir, sin haberla probado aún todavía, de haber hecho ajustes, porque la vamos a ajustar y la vamos a calibrar de nuevo teniendo en cuenta estos datos de temperatura. Vamos a intentar sacarle, ya digo, el máximo rendimiento y vamos a hacer un seguimiento de incubación. Pues estoy seguro de que esta misma incubadora se transformaría en otra completamente diferente si estuviésemos ya en primavera, verano y las temperaturas fueran más altas. Estoy casi completamente seguro que esos valores de 35 grados aproximadamente, que es lo que estamos sacando de media, rápidamente estarían por encima de los 36-37 grados y todo sería más fácil. Y por supuesto, si tuviéramos que incubar ahora como vamos a hacer nosotros, pues lo adaptaríamos, la ajustaríamos y calibraríamos a la situación actual que tenemos, que aquí es invierno prácticamente empezando y con mucho frío y todavía queda frío por delante. Pero que en cuanto cambiáramos de estación y la climatología fuera otra, la temperatura fuera otra ya en la calle, tendríamos que volver a hacer esto y tendríamos que volver a calibrarla de nuevo. Ya sería seguro mucho más fácil y lo tendríamos todo pues de cara. Pero con esto quiero deciros que si yo me comprara esta incubadora ahora mismo y no hiciese todo lo que estamos haciendo ahora, elaborar este mapa de temperaturas, con esas temperaturas evidentemente no podríamos sacar y diríamos lo más fácil que la incubadora no funciona. Y siempre decimos lo mismo cuando hablamos de incubadoras caseras, porque esto lo estamos empezando ahora, que la incubadora tiene parte del trabajo, pero que nosotros tenemos incluso más cosas que hacer que la propia incubadora. No podemos echarle toda la culpa a la incubadora. Hay que conocer el tema en el que nos metemos y evidentemente todo esto nos va a ayudar a obtener mejores resultados. Por eso es importantísimo que todo esto lo hagamos con nuestra incubadora antes de precipitarnos e ir rápidamente a incubar, que es pues el principal enemigo nuestro, la impaciencia de comprar un producto y creer que esto ya funciona a la perfección, lo pongamos boca arriba o lo pongamos boca abajo. La dejamos descansar así un poquito y después seguiremos midiendo y midiendo con tranquilidad, porque después también tenemos que medir con una bandeja puesta en el interior quitándole el volteo, porque tenemos que estar preparados también para los últimos días cuando estemos a punto de recibir los nacimientos, eso sí, si se llegaran a producir. Vamos allá con las mediciones, ya han pasado bastante más de 2 horas, como veis continúa la condensación, sigue teniendo bastante agua y nos toca pues ver los termohigrómetros aquí cerca de lo que es
el panel frontal para que os hagáis una idea. De todas formas, ahora cada vez que grabo vídeo y veo las lecturas, voy a ir a una hoja de papel que después, detenidamente, cuando tengamos todos los puntos de medición, pues ya veremos cuál es el resultado y con eso sobre la mesa decidiremos qué es lo que hacemos a la hora de reajustar, recalibrar de nuevo la incubadora, porque la verdad es que las temperaturas están siendo muy dispares dependiendo de la zona en la que nos encontremos. Ya digo que ya iremos viendo. Lo que sí es cierto es que hace mucho frío y os lo repito una y otra vez porque ahora os voy a comentar una cosa que por curiosidad me ha dado por hacer y que puede tener cierta explicación. Lo que hace que dependiendo del sitio donde coloquemos la incubadora nos va a dar dentro unos valores o otros valores diferentes a los que nosotros teníamos pensado. Pero vamos a centrarnos aquí, donde tenemos colocada la incubadora y que posiblemente no sea el sitio donde incubemos. Lo hago porque tenemos más espacio y más libertad para la grabación. Ya después, cuando tengamos pensado hacer la incubación, yo, para no hacer el vídeo más largo, volveré a medir y ya os cuento sobre la marcha cuando vayamos a empezar la incubación de huevos. Será un sitio más protegido, aquí en este mismo cuarto, pero no tan cerca de la ventana, que después os comentaré una cosa que me ha dado por hacer y que puede arrojar un poquito más de luz todavía si cabe. Vamos a abrir la incubadora y vamos a ver los valores que nos da. Fijaros, aquí en esta posición, fijaros lo que nos marca, 35,9, casi 36 grados de temperatura en esa posición. Y aquí en esta esquina, cerramos rápidamente, pues nos da prácticamente 37,5 aproximadamente. O sea que en este rincón la temperatura no está nada mal. Lo que ocurre que en cierto modo es un problema. Ya puedo deciros que si en el centro tenemos una temperatura bajísima y por aquí y por otras partes también sigue siendo bajísima, necesitamos, así a ojo, sin ver los apuntes que estoy haciendo, necesitaríamos compensarle un par de grados, pues por aquí, por esta zona, casi que se nos dispararía e iría a 39 grados de temperatura. Pero visto lo visto, si quisiéramos sacarle el máximo provecho a la incubadora, si yo me tuviera que decidir, evidentemente prefiero, en vez de 34 que tendríamos aquí, en otros sitios 35, 36, prefiero incubar en algunas partes en 39 que no bajar tanto, sabiendo que se va a demorar muchísimo en los días de incubación y que posiblemente los pollitos no lleguen a nacer por falta de fuerza, por falta de formación por consecuencia de la baja temperatura. Son cosas que ya hablaremos más adelante cuando estemos metidos de lleno en la incubación, pero ahora te quiero contar una cosa, que puede ser una tontería, pero que te la voy a decir de todas maneras. Fijaros que ahí, a la izquierda de la incubadora, está la ventana, ¿no? Hace mucho frío y eso hace que, aunque la tenga cerrada, porque si la tuviera abierta, pues esto sería un desmadre de temperatura seguro, pero aún así y todo, podemos decir que con la incubadora, teniendo la ventana ahí donde veis, de aquí a aquí hay una diferencia de aproximadamente 2 grados de temperatura. Fijaros lo importante que es tener estas cosas en cuenta a la hora de hacer estas mediciones. En este lado hay 2 grados menos que en este lado. Hombre, no aquí tan cerca en la incubadora, sino hablo que he puesto un termómetro exterior aquí durante todo este tiempo que he estado grabando y se me ha ocurrido por curiosidad poner el termómetro digital más cerca o más lejos de la ventana. Y más cerca de la ventana, pues tenemos 2 grados menos. Así que como tengo pensado poner la incubadora mucho más lejos, pues posiblemente con esto consigamos favorecer la estabilidad un poquito más en el interior de la incubadora a la hora de ponernos manos a la obra cuando ya hayamos hecho todas las mediciones y demás. Por cierto, antes de terminar, me he dado cuenta viendo los vídeos que vamos grabando, para que no se nos quede nada en el tintero, que nos queda por comprobar esta parte, esta zona, que la hemos pasado por alto. Y lo que voy a hacer es que voy a dejar metido solo ese termómetro
y cuando pase otro rato, pues volveremos a coger ese dato que es el que me falta para completar el mapa de temperatura sobre el papel. Ya después, como te digo, nos centraremos, veremos el papel y ya sacaremos conclusiones de lo que podamos hacer con todas esas temperaturas y demás, ¿vale? Y ya por último, vamos con esta última medición para completar esa tabla. Como veis, 34,2 grados centígrados. Lo anotamos que este es el último valor que nos faltaba en el papel en el que estamos anotándolo, y ahora vemos qué es lo que podemos hacer. Y ya estamos aquí con el papel con el que he estado anotando las cosas y bueno, fijaros en la medida, en la dimensión que tiene la incubadora, lo variado de las temperaturas que hemos tenido en las diferentes mediciones que hemos estado haciendo. Veréis, mi intención, por supuesto, no es dejar la incubadora en este sitio cerca de la ventana. En esta misma habitación, en este mismo cuarto, voy a llevarme la incubadora a una estantería que está más adentro, donde mi intención, o por lo menos mi esperanza, es que estas zonas de 34 se estabilicen un poquito más, ¿vale? Se queden un poquito más altas para así conseguir dar 2 grados más a la incubadora y de este modo intentar que la temperatura oscile entre los 37 y los 39. Intentar meter la mayor parte de la incubadora entre los 37 y los 39 grados centígrados para sacarle el máximo provecho a la superficie de incubación. En el centro, viendo que el centro, como podéis comprobar, tiene 33,9, que es la temperatura más baja en toda la incubadora, pues ahí colocaré este termohigrómetro como referencia para mantenerlo ocupado con el termohigrómetro, tener una referencia conociendo ya cómo están las temperaturas en todo alrededor y aprovechar, evidentemente, dependiendo de la cantidad de huevos que pueda conseguir, pues ocupar las zonas que estén más en condiciones. Ahora mismo, echando un vistazo a nuestra incubadora, está claro que la mejor zona para incubar sería esta. Esta parte costaría muy poco trabajo retocando nuestra incubadora, ponerla en una parte que sea ya de una temperatura donde tengamos más posibilidades de obtener buenos resultados. E igualmente esta parte de aquí atrás, porque si le damos 2 grados, esta parte se nos puede poner tranquilamente ya en 37,5, que sería 37,5, que sería una buena temperatura para incubar. Pues con todo esto, lo que quiero que veáis es que si nos metiésemos a incubar así tal cual, ahora mismo en el tiempo en el que nos encontramos con una temperatura fría que tenemos porque estamos aquí en invierno, pues fijaros bien, solo de toda esta nuestra incubadora tendríamos buenos resultados en la parte delantera de la incubadora. O sea, estaríamos hablando de, te lo digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 huevos. Prácticamente en 2 filas de 7 podríamos decir que estaríamos ahora mismo, sin tocarla, en buena temperatura. Por supuesto, aquí en la tira de en medio no obtendríamos para nada buenos resultados y aquí atrás, pues precisamente yo creo que tampoco. Conseguiríamos, pues de esos huevos que están aquí delante, pues a lo mejor si hay 14, ¿qué te digo yo? Vamos a suponer que te salen 9 o 10 y ya por aquí detrás pues tendríamos, en esta parte trasera, por aquí tendríamos huevos donde el pollito, si el huevo es fértil y está fecundado, estaría formado y nos encontraríamos con la sorpresa de que a lo mejor rompiendo los huevos los pollitos estarían vivos dentro del huevo, pero que al incubarse con una temperatura demasiado baja, pues evidentemente no habría solución para ellos y a lo mejor posiblemente un huevo o los huevos de este rincón a 36 grados casi, pues a lo mejor saldría un pollito con 23, 24 días de incubación. Esto es todo una hipótesis viendo el mapa de temperatura. Pero para que veáis, cuando en la pantalla nos aparece
38 grados y medio. La realidad, midiendo como habéis podido comprobar en el vídeo, la realidad es esta en este mapa de temperaturas que tenéis aquí anotado, ¿no? Esto mismo es lo que yo aconsejo que hagáis en vuestras incubadoras caseras. No medid solo en el centro, porque fijaros, si hubiésemos medido en el centro, nos hubiéramos encontrado con la temperatura más baja de la incubadora. Y si calibramos aquí y le damos con 34, pues le damos 3 grados y medio más, pues se nos dispararía prácticamente en el resto de la incubadora, porque la verdad es mucha diferencia. Ahora mismo es mi opinión, lo que pienso es que cuando pongamos la incubadora más adentro del cuarto donde va a estar ya de forma definitiva para hacer seguimientos, haremos algún que otro directo a mitad de la incubación para contaros así en directo y así tenemos contacto menos artificial, por llamarlo de alguna manera, y ya os voy contando, pero repito, yo creo que se puede estabilizar la cosa cuando metamos la incubadora en la estantería y esté un poco más reservada de la ventana, que como veis la he puesto aquí, queda aquí en el lado izquierdo, ¿no? Aquí hay 2 grados menos que en esta otra parte, que también he colocado un termómetro digital durante todo este tiempo que he estado realizando estas mediciones. Por curiosidad, y mira por dónde hasta en el mismo cuarto, en la misma habitación, pues hay diferentes temperaturas. Está claro que más cerca de la ventana, pues hay menos grados porque fuera tenemos la mitad de temperatura que aquí dentro. Yo creo que ha resultado interesante el vídeo, por lo menos para conocer a fondo nuestra incubadora. También de paso hemos conocido el tema de la humedad relativa, porque le he echado 2 recipientes que traía, 2 recipientes que no es otra cosa que este, a ver si no se desenfoca. Aquí 2 del tirón para comenzar, y ya habéis visto que la humedad relativa pues se ha disparado bastante y ha habido condensación en la tapa. Yo creo que hasta consiguiendo que nuestro termohigrómetro marque una humedad correcta, va a seguir habiendo condensación en la tapa, porque esta incubadora, la tapa, hace que sea poco aislante con lo que ocurre en el exterior y va a ser inevitable que tengamos condensación. Pero más que fiarnos de la parte de higrómetro que trae la incubadora, yo voy a apostar por mi termohigrómetro y así tendré constantemente referencia de la temperatura y humedad que hay en el interior, justo en el centro de la bandeja. Ya de paso tengo por ahí algunos termómetros de alcohol o mercurio que voy a colocar recostados a la altura de los huevos, ¿no? ¿Para qué? Pues simplemente para que estar más seguros viendo la temperatura que no cambie a medida que va avanzando la incubación. De todas maneras, estamos en diciembre. Voy a intentar buscar huevos de calidad para estar seguros de que si falla algo sea la incubadora y no la calidad de los huevos. Voy a intentarlo hacer lo más pronto posible para que este tiempo no varíe mucho, porque aquí por nuestra zona, una vez que ya va entrando febrero, pues ya se notan cambios importantes, las temperaturas van subiendo poco a poco de cara a la primavera y ya tendría que volver a medir, como te dije, para conocer de nuevo qué rango de temperaturas hay en toda la caja. Pero sí estoy casi seguro que esta misma incubadora en primavera, con las temperaturas más estables, que no afecte tanto lo del exterior, seguro que se puede conseguir con ella mejores resultados. Si por entonces tenemos la incubadora todavía, pues podemos probar en primavera con temperatura más favorable para ver cómo se comporta. Pero no sé si lo vamos a hacer porque nuestra intención es ir probando diferentes incubadoras que hay en el mercado, incubadoras económicas, que son normalmente las que más compráis a la hora de decidiros, evidentemente, por su precio económico. Ya que hemos terminado del tema de mediciones y todo lo demás, pues os voy a mostrar el volteo que hace la incubadora cada 2 horas. Habéis visto que tiene en el frontal una cuenta atrás, está pitando porque le he quitado la cubierta para que se vea mejor el tipo de volteo. Y vamos a ver, para que os fijéis cada 2 horas, el volteo tan suave que hace. Ahí lo estáis viendo. Un ligero movimiento hacia el lado y vuelta hacia el otro, ¿veis?
Es un volteo muy suave, pero lo justo con que haya movimiento es suficiente. Y aunque vuelva a su posición inicial, lo importante, como siempre decimos, ¿veis? Le he dado otra vez. Lo importante es que haya movimiento. En ese apartado, en el del volteo, ninguna queja. Es un volteo, como podéis ver, muy suave, una inclinación mínima y se para y lo tenemos cada 2 horas. Le vuelvo a dar para que lo comprobéis. Ahí está. Fijaros qué suave. Y ahí se queda, en la posición que le pille, cada 2 horas, un montón de veces al cabo del día, ¿no? Pues nada más, yo creo que ha sido una toma de contacto importante con esta incubadora, un vídeo yo pienso que bastante provechoso y que te va a venir bien a ti también a la hora de decidirte por cualquier modelo de incubadora. Mide, mide y mide antes de tirarte de cabeza a incubar apenas la desempaquetes del paquete en el que viene embalada, ¿no? Mide, mide y vuelve a medir para estar seguro de lo que vas a encontrarte en el interior, para que después no te lleves sorpresas, ¿vale? Es importantísimo, fíjate bien, hemos echado bastante tiempo, créeme, pero conocemos ya a fondo nuestra incubadora y elaborando este mapa de temperatura sabemos exactamente qué temperatura tenemos por todo el habitáculo. Y por supuesto, en estos días que la hemos tenido funcionando, la conocemos un poquito más. Ahora mismo, hace escasos segundos, pues he terminado ya de apagar ahora mismo la incubadora, porque, bueno, he buscado una bandeja que tenía por ahí para acoplársela y hacer las comprobaciones para cuando estemos en los últimos días de incubación. Una comprobación rápida porque ya conocemos el mapa de temperaturas de esta incubadora. Todo el vídeo nos hemos tirado pues prácticamente mirando las temperaturas por todas partes de la bandeja y lo que he hecho ahora es quitarle la bandeja de volteo y dejarla pues como irían los huevos en los últimos días, ¿no? Ahí he dejado también colocado ese termohigrómetro para medir la temperatura que tiene la bandeja y ahora te voy a contar las conclusiones de todo esto, ¿no? Mientras que he estado por aquí, no he estado grabando para no hacer el vídeo tan largo, pero te lo cuento lo más rápidamente posible. Está claro que antes el termómetro estaba más alto porque, claro, la bandeja de volteo eleva los huevos un poquito más arriba, ¿no? Entonces, está claro que al poner prácticamente ahora el medidor más bajo, estará más cerca de la fuente de calor y la temperatura es mayor. Está en torno a 2 o 3 grados más, lo que quiere decir que sería perfecta para los últimos días, porque creo recordar que cuando hacíamos las mediciones en el centro no llegaba a los 34 grados. Bueno, ponle 34 grados más o menos porque le faltaba una décima. Pues aquí en este caso, como está más cerca de la fuente de calor, tendríamos una temperatura ideal. Así que tendríamos que estar ajustando lo que es la incubadora para los últimos días, pero tampoco supone mayor problema. ¿Qué ocurre? Pues lo que hablamos, que poner los huevos aquí sobre esta bandeja se producen nacimientos y ¿qué pasa? Que todos los excrementos, toda la porquería irá a parar a la parte de abajo donde están los componentes, porque incluso alguno de esos excrementos podría caer sobre el ventilador o sobre la sonda del higrómetro o incluso sobre el agua y eso evidentemente no es nada higiénico. Ya contamos también que por aquí, por todos los laterales, también hay un espacio suficiente, como por ejemplo si para incubar codornices nos descuidamos, nos despistamos y se producen los nacimientos, pueden caer, vamos, una codorniz te aseguro que cabe perfectamente por aquí. Evidentemente llegaríamos del trabajo o de cualquier sitio y si nos pilla de imprevisto nos encontraríamos muchas codornices en la parte de abajo de la incubadora seguro. Por eso he cogido esta bandeja de plástico
Creo que por otra parte tengo una que es un poquito mayor y nos puede servir perfectamente de nacedora. Como veis, tiene espacio suficiente por todo alrededor para que la temperatura, para que el aire caliente fluya hacia la parte de arriba y siga cumpliendo su función. Incluso si la ponemos más grande, pues aunque la pusiésemos, a ver dónde se ve mejor aquí. Así, con que quedara un par de dedos de distancia con la pared, seguiría circulando sin problemas. Además, la base se calentaría directamente cerquita con la fuente de calor. Así que puede servir perfectamente, ¿vale? Un pollito recién nacido no se va a salir de aquí para nada. Pondremos un papel para que no se resbale, porque evidentemente esto no es rugoso, es plástico y se lo podemos poner más difícil. Pondremos un trapo, un papel rugoso, cualquier cosa para evitar que se resbalen, ¿no? Pero también hay que tener cuidado porque un pollito ya cuando esté bien espabilado, se haya secado, haya cogido un poquito de fuerza, también entre la separación de la tapa y esto podría salir. También si quieres se puede mejorar de la siguiente forma, poniendo por aquí un trozo de tela metálica que quede a ras con la tapa y así no se podrán salir de aquí. Esta la tengo a mano y por eso la he puesto aquí. Se podría comprar una más grande, como te dije al principio, que no llegue hasta el final para que circule el aire y así tendríamos capacidad para los 56 huevos de gallina o de pavo o de pato para la que está preparada esta incubadora, ¿vale? Yo creo que con esto podríamos utilizar perfectamente esta incubadora como nacedora y mantener una higiene importante y por supuesto también para la durabilidad de nuestra incubadora. Esta tontería, esta bandeja puede salvarle la vida a nuestra incubadora y hacer que la tengamos, si Dios quiere, por muchos años. Pues poco más, como veis, siempre queda mejor colocar la bandeja que no poner los huevos así sobre la superficie y ya está, ¿no? Yo creo que después de esta primera toma de contacto, creo que vamos a sacarle partido a esta incubadora. Muchos de vosotros ya me estáis dejando comentarios en los diferentes medios a través del correo y demás, de que la habéis probado y no habéis obtenido buenos resultados, que no estáis conforme con ella, pero repito, es mi opinión, ¿vale? Sin haber grabado todavía el vídeo, yo creo que va a tardar un poquito porque ahora mismo hace mucho frío y no es el momento idóneo para incubar, ¿no? Pero después de lo visto y todo lo demás, aunque creáis que este mapa de temperatura son malas noticias, que tampoco son buenas, evidentemente, por mi experiencia te digo que cuando la estabilicemos en un lugar más retirado de la ventana, ya más estable, ¿no? Y todo lo demás, yo creo que le podemos sacar rendimiento porque por lo demás es una incubadora bastante grande, son 56 huevos de gallina, podemos comprar incluso por ahí aparte bandejas para huevos de codorniz y por esos 56 multiplícalos por 4, fíjate qué montón de huevos de codorniz pueden caber en su interior y repito, conociéndola a fondo, con consejos que te vamos a dar y demás, yo pienso que podemos sacarle partido a esta incubadora y si tú quieres vas a estar presente para verlo en los vídeos que hagamos más adelante. Mi intención es la siguiente. Una vez que consiga huevos que yo esté en un principio crea, o por lo menos esté casi seguro de que son de calidad, que eso nunca se puede saber a ciencia cierta, gallos con buena alimentación, gallinas también con buena alimentación, pocas gallinas por macho, tendremos en cuenta todo eso, todo lo que esté en nuestra mano, para intentar que los huevos sean frescos, que se hayan conservado bien, para realmente ver los resultados que da la incubadora. Nosotros vamos a poner de nuestra parte en el trabajo que nos toca todo lo posible, ¿vale? Y después ahí, depende cómo esté de tiempo, de trabajo, de familia y demás, pues voy a intentar hacer un directo cuando estemos a mitad de la incubación, antes de subir el vídeo con el desenlace, para ver qué tal van los huevos. ¿Por qué? Porque a mitad de incubación aproximadamente, cuando llevemos unos 10 o 11 días, pues haremos un directo y haremos ovoscopia a algunos de los huevos para que ya tengáis un adelanto de cómo marcha la incubadora. Y ya
tendremos un margen de esos 10-11 días para comentaros pues cómo ha ido la cosa, las mediciones nuevas que le haré, por supuesto, antes de meter los huevos, y ya os pongo al día de todo y ya nos quedaremos pendientes de ver los resultados que nos da esta incubadora con los huevos que podamos conseguir, huevos de garantía. Vamos a ponernos ya manos a la obra después de que hace tiempo dijéramos que íbamos a repasar diferentes modelos de incubadoras industriales que podemos encontrar fácilmente en el mercado, ¿no? Y elegimos esta para comenzar nuestra andadura, para intentar sacarle el máximo partido, el máximo provecho, los mejores resultados a este tipo de incubadoras económicas que venden prácticamente por todas partes. Si estabas con nosotros ya desde antes en nuestro canal, esta incubadora la analizábamos, pero bien analizada. La cogíamos, conocíamos un poquito el modelo así por encima, le hacíamos un mapa de temperatura, que fijaros, tengo por aquí guardado todavía el papel con las anotaciones que hacíamos de las mediciones prácticamente por todo alrededor de la bandeja de huevos, por cierto, automática, y también en el centro para así sacar conclusiones. Si recuerdas el vídeo anterior, hacíamos la prueba prácticamente metidos de lleno en el invierno, con una temperatura exterior bastante fría, bastante baja, y eso hacía que nuestra incubadora, esas mediciones que tomábamos, se hiciesen pues de manera que se volvían muy inestables, ¿no? Siendo una incubadora de no mucha capacidad, pues conseguíamos ver que había mucha diferencia entre las diferentes temperaturas que tomábamos en la bandeja de huevos. De todas formas, pese a que hemos visto la pantalla de nuestra incubadora que nos marca humedad y temperatura, nosotros no confiamos ni mucho menos en lo que nos dice el termostato y tenemos uno metido, un termohigrómetro, en el interior. Y fijaros la lectura que tenemos ahora mismo después de llevar unas horas de funcionamiento. Tenemos 37,7 grados centígrados y una humedad relativa del 64%. A medida que vaya avanzando en el tiempo que esté conectada, pues se estabilizará la temperatura y esperaremos también a que la humedad relativa baje un poco, porque hemos añadido agua con el pequeño bote que trae y evidentemente hasta que no eche a andar a su temperatura, pues no podemos obtener más o menos la temperatura y la humedad que necesitamos, ¿vale? Por eso lo que vamos a hacer hoy es comenzar ya con esta prueba de incubación y lo vamos a hacer con 12 huevos de gallina, con una docena que vamos a repartir por todo el habitáculo, por toda la bandeja. Aquí desde esta posición tenemos un plano más amplio y podemos ver pues la superficie de la bandeja automática de nuestra incubadora. Está muy bien, tiene una buena capacidad y comentarte que, bueno, hemos repetido las mediciones para ver si ahora que el tiempo es más estable, también la temperatura en el interior es más estable y valga la redundancia. Y para que tengáis más datos, pues dentro nuestro termohigrómetro marca 37,8. Os muestro aquí este termómetro de aguja que marca bastante bien y fijaros que aquí en el exterior, en esta habitación, tenemos prácticamente 21 grados de temperatura. Ya la cosa ha cambiado y seguirá cambiando a medida que vayamos adentrándonos mucho más en el mes que nos encontramos ahora, que ahora mismo estamos grabando este vídeo en el mes de marzo, ¿vale? Intentaremos ponerlo lo más rápido posible cuando consigamos tener todos los datos sobre esta incubadora y poder hacer un balance, un resumen de los pros y los contras de este modelo en cuestión, que es el primero que estamos analizando. Esperemos que no desenfoque mucho. Aquí está, este es el papel que guardé de las diferentes temperaturas en el mapa de temperatura que hicimos cuando todavía hacía bastante frío, ¿no? Fijaros que en el centro teníamos 33,9 y solo aquí cerca de donde está la pantalla teníamos algo que se parecía a una temperatura ideal para incubar, 37 grados, y en la parte central de aquí abajo no llegábamos
a los 36 grados. Con las demás temperaturas que estáis viendo, 34, 35, 35,6, 35,4, 34, ni que decir tiene que con esas temperaturas no tendríamos éxito en esa incubación. Por eso comentaros que si hubiésemos puesto nuestra incubadora, le hubiésemos metido huevos prácticamente en esa fecha, en invierno, y sin mirar qué es lo que realmente teníamos dentro, pues nos hubiéramos encontrado con un fracaso total. Quizás a lo mejor en esta esquina y en esta otra, a lo mejor con 37 grados podríamos haber tenido algunos resultados más o menos buenos. De 50 y tantos huevos que tiene como capacidad esta incubadora, pues a lo mejor si la hubiéramos llenado hubiéramos sacado 8, 7, 10 pollitos, quién sabe aproximadamente. Los que estuvieran en estas dos esquinas, porque ahí teníamos 37. A medida que nos fuéramos desplazando hacia adentro o hacia el centro, esa zona pues prácticamente sería imposible porque estaríamos hablando de 34, 35 grados aproximadamente. ¿Qué es lo que hubiera pasado? Pues que a lo mejor si le hubiésemos hecho una ovoscopia a mitad de la incubación, los pollitos se estarían moviendo, los embriones, pero esos pollitos no llegarían a formarse porque llevarían mucho retraso por temperatura baja de incubación. Y ya pues hablar de toda esta parte trasera de la incubadora pues sería perder el tiempo, porque ahí hubiera pasado lo mismo. A lo mejor hubiéramos visto algunas venillas con las ovoscopias que le hubiéramos hecho a los huevos con 10 días, cuando ya con 10 días el embrión se tiene que ver completamente moviéndose por el huevo y un punto oscuro bastante grande, ¿no? Es lo que podemos aprender o sacar como conclusiones de esta primera incubadora que estamos analizando. Volvemos a sacar un primer plano de nuestro termohigrómetro y fijaros cómo ha cambiado la cosa. Hemos calibrado la incubadora y hemos conseguido que ahí en el centro tengamos 37,8 y 65% de humedad relativa, que con estos datos ya podemos incubar perfectamente, ¿vale? Se ve un poquito turbio, pero no quiero quitar la tapa porque rápidamente se nos escaparía la temperatura y la humedad en esta incubadora de plástico. Y primero, antes de meter los huevos y comenzar ya con la incubación, con la primera parte de esta incubadora, cuando vamos a comenzar realmente la incubación con 12 huevos de gallina, pues primero voy a contaros lo que ha pasado en este tiempo y así ya tenemos más datos para continuar. Tiene 37,8 en el centro, pero lo mejor es que la temperatura mínima que hemos medido en el interior de la incubadora ha sido 37,2 aproximadamente, ¿vale? Así que tenemos una diferencia, dependiendo de la zona en la que estamos hablando, de la bandeja de huevos, de tan solo 0,7, 0,8 grados centígrados. Quiere decir que si incubamos entre 37 y 38, tenemos ya, ahora sí, la ventaja de que podemos aprovechar al máximo la capacidad de esta nuestra incubadora automática. Y es que la verdad, una incubadora con 56 huevos de gallina con huecos para esa cantidad, pues la verdad es que podemos sacarle buen provecho. Quien dice de gallina, pues igualmente dice de pato, de pavo, de perdiz, en fin, de un montón de especies diferentes que podemos incubar en esta incubadora. Lo mejor sería, pues claro, intentar sacarle el mayor rendimiento y para eso, no cabe duda, tenemos que conocerla a fondo. Al final de todo esto que estamos haciendo, ya digo que viene lo importante, ¿no? El incubar es para ver que realmente da esos resultados que estamos buscando, ¿no? Pero el final es sobre todo para conocer pues las virtudes y los defectos de este modelo de incubadora. Y por supuesto vamos a intentar decir, después de nuestra experiencia con esta incubación y con todas las mediciones y todo lo que hemos visto, la intención de sacarle el máximo rendimiento posible, ¿vale? Esa es la intención de esta serie de vídeos que estamos haciendo. Y la importancia también de lo que os digo, que no tenemos por qué confiar plenamente en el display de lo que nos dice la incubadora, que lo que nos interesa de verdad es lo de dentro. Ahí tenéis que marca un 70% de humedad relativa cuando habéis visto que nuestro termohigrómetro marca el 65%. Tampoco es que sea mucha diferencia,
pero ahí está. La diferencia viene en la temperatura. Ahora mismo nos está diciendo que tiene 38,3 grados centígrados y tiene 37,8, la más alta. Ya os digo que estamos un poquito por encima de los 37, es lo que es la temperatura más baja que hemos registrado en esta nuestra incubadora. Todo esto viene también aprovechando de que la hemos colocado en una parte, en una estantería más resguardada de la cercanía que teníamos con la ventana y por supuesto con posible entrada de aire exterior y por supuesto también con la ventaja de que las temperaturas están subiendo ya por la época del año en la que nos encontramos. Pero que todo esto, repito, lo hablaremos al final, cuando tengamos más datos con esta incubación que vamos a comenzar ya aquí en este mismo vídeo. Es el principio de la incubación de 12 huevos de gallina. También al final hablaremos de cómo andar por el menú y cómo programar, calibrar esta incubadora. Y te diremos también algunos trucos por si lo tuyo no son los aparatos electrónicos. Más fácil de calibrar, aunque no sea, digamos, lo más correcto, pero ya digo, lo que perseguimos es conseguir buenos resultados, sea como sea. Y llegó el momento de comenzar nuestra incubación. Puede ser que en algunos momentos se desenfoque la imagen porque tenemos que andar delante de la cámara, pero bueno, seguro que lo comprenderéis. Quitamos la tapa, dentro de poco empezará a pitar porque la humedad saldrá corriendo en el momento que hemos quitado la tapa y vamos a comenzar pues haciendo la incubación en las 4 esquinas. Hemos cogido una docena de huevos de gallina, los hay más claritos, blancos y también los hay, como decimos por aquí, colorados. El problema, pues bueno, cuando vayamos por la mitad de la incubación, que resulta que nos encontraremos con que a la hora de hacer la ovoscopia, pues estará más complicado el poder ver las imágenes del movimiento del embrión, pero bueno, ya lo iremos viendo, algo se podrá ver, o si no, todo oscuro. Si el huevo se viera claro, aunque estuviera, si estuviera güero, pues aunque fuera oscuro, pues se vería claro de todas maneras, ¿vale? Ahí está la docena. De todas maneras, nosotros iremos compartiendo por toda la bandeja los huevos cada vez que nos parezca. Por eso digo que ahora vamos a empezar por las esquinas, después también el centro y siempre tendremos como referencia evidentemente nuestro termohigrómetro, que ahí lo veis, que es el que nos va a servir en todo momento como referencia a la incubación que estamos haciendo. De momento no está pitando porque el termostato, lo que es el higrómetro, tarda en reaccionar. Bueno, antes lo digo, antes pasa. Tarda un poquito en reaccionar hasta que evidentemente baja del nivel en el que salta la alarma, pero rápidamente, una vez que pongamos la tapa, pues ya irá cogiendo otra vez humedad y temperatura y no hay mayor problema. Para anular este pitido de alarma, pues pulsamos el botón Set y ya se queda callada hasta dentro de unos minutos en que evidentemente si no sube como tiene que subir, pues rápidamente volverá a pitar. Ya está todo listo, estamos ya con la incubación de estos 12 huevos de gallina que nos servirá para tener más datos referentes a esta nuestra incubadora para 56 huevos automática. El siguiente paso pues lo daremos cuando ya estemos más o menos 10-11 días de incubación para ver cómo está la cosa, para ver cómo han ido los acontecimientos en estos primeros días de incubación y por supuesto haremos una ovoscopia a estos huevos de gallina. Ni que decir tiene que estos huevos pues son de la total confianza, ya que son huevos que las gallinas son las justas para cada gallo y que evidentemente tenemos mucha confianza en ellos. No son huevos viejos, son nuevos, mucho menos de una semana y por ahí intentar por lo menos por ahí no fallar. Estamos haciendo este vídeo porque hemos llegado a la mitad de la incubación, más o menos aproximadamente 10 días
y queremos contaros cómo va la cosa. De entrada, comentaros que no voy a esperar ni siquiera al final para deciros que no me gusta para nada el medidor de humedad que tiene esta incubadora. Reacciona tarde, hay veces que parece que se queda pillado y no marca rápidamente, y después, ya digo, a medida que ha ido cogiendo una rutina de funcionamiento, pues hay mucha diferencia con la humedad relativa que nos marca nuestro termohigrómetro que tenemos en el interior. Fijaros, ahora mismo también es cierto que he abierto la incubadora para cambiar de posición los huevos. Lo vamos haciendo cada 3 días aproximadamente, según nuestro tiempo nos lo va permitiendo, para que los huevos circulen por toda la bandeja de volteo, por todas las posiciones, esquinas y centro. Y bueno, fijaros, ahora mismo marca el 55% de humedad y una temperatura de 35,5, que tiene que ir subiendo, ya digo, porque la hemos abierto ahora mismo para aprovechar, ya que estamos aquí en casa y ya que íbamos a grabar el vídeo, pues bueno, volver a cambiar los huevos de posición. Y ya digo, el higrómetro ahora mismo de nuestra incubadora marca el 69% de humedad relativa. Que sí, que después cuando ya lleven más tiempo, lleven un montón de horas funcionando, parece que se igualan un poquito más, que se acercan, pero que para nada llegan a marcar lo mismo. Por eso te digo que yo prefiero tener dentro de esta incubadora un termohigrómetro para así realmente tener los datos que yo necesito del interior, de lo que están sufriendo los huevos, que al fin y al cabo es lo que nos interesa, es lo que nos importa. Es la conclusión primera que sacamos después de estos primeros 10 días de incubación con esta nuestra incubadora automática. Perdonadme si alguna vez se me escapa lo de casera, porque acostumbrado a lo de nuestro canal de incubadoras caseras, pues la frase rápida es la que aparece y es casera, ¿no? Pues bueno, comentaros que también hemos cogido, y aprovechando todo al máximo de que teníamos que abrir la incubadora para cambiarlos de postura y demás, pues hemos hecho una ovoscopia casera a todos estos huevos que veis, a esta docena. La verdad es que los resultados a priori parecen buenos. Hay formación en los huevos, ya te dije al principio en el vídeo anterior que son huevos de calidad, que hemos mirado mucho por ellos, sabemos su procedencia y hemos cuidado ese detalle al máximo, porque si queremos saber realmente cómo funciona la incubadora que tengamos entre manos en ese momento, sea la que sea, por lo menos tenemos que intentar tener la certeza la mayor parte posible de que los huevos son de calidad y que los huevos no son los culpables de que esta incubadora nos dé el resultado que nos dé, ¿no? Por eso, si tenemos huevos de calidad, pues así ya lo dejamos en manos del aparato para saber el porcentaje que podemos sacar de ella, ¿no? Teniendo en cuenta, pues claro, un montón de cosas que no hay que olvidar. Hemos hecho la ovoscopia casera a estos 12 huevos de gallina. Nos hemos encontrado pues con la dificultad de los huevos así que son colorados, como decimos aquí, los huevos que son de cáscara más oscura, pues que a la hora de hacer la ovoscopia, pues claro, tenemos esa dificultad añadida para ver el movimiento del embrión. Pero que si hay evidentemente formación, se van a tornar más oscuros ahí y van a quedar las zonas más claras, que donde podremos distinguir ese cambio de tonalidad, ¿no? O de más oscuro, más claro, que nos servirá para ver si hay formación o no. Mitad y mitad prácticamente, aunque los colorados son de distintos tonos. Y nada, vamos a pasar rápidamente a ver esa ovoscopia y a comentarte más cositas y salir de parte de esas dudas que ya te he aclarado yo, diciéndote que la incubación va muy bien de momento en estos 10 primeros días. Y una vez más te recuerdo de que esté habiendo formación no quiere decir ni mucho menos que ya tenemos asegurado el éxito al final de la incubación, porque todavía nos queda lo mismo o incluso un día más de lo que llevamos hasta el momento. Pero bueno, mala noticia no es. Y ya que estábamos pensando en hacer alguna que otra ovoscopia, ¿por qué no? Decidimos hacérselo a los 12 huevos que estábamos incubando. Aquí tenéis el primero, donde se aprecia formación en esa parte oscura. En este segundo, como podéis comprobar, también se aprecia formación y bastante movimiento. Así,
continuamos haciendo ovoscopia a todos los huevos. Aquí tenéis el tercero, girando según nos convenía a la parte más oscura o a la parte más clara del huevo, donde hubiese más posibilidad de apreciar dicho movimiento. Lo hicimos en varias tandas para evitar que la temperatura se perdiera rápidamente en nuestra incubadora y así evitar pues que bajara demasiado y estuviésemos con estos huevos demasiado tiempo en el exterior, aunque tampoco tiene por qué pasar nada porque en incubación natural la gallina muchas veces se levanta y tampoco pasa nada, ¿no? Incluso hay incubaciones donde se nos va la luz o surgen otros problemas y se quedan horas sin corriente. Como veis, en este se veía más claro, pero este ahora, situado en la parte más oscura del huevo, pues se puede apreciar el embrión moviéndose de un lado a otro. Hay que decir que en directo, evidentemente, se aprecia mucho mejor que en la grabación. Fijaros en esta otra toma, en la parte más clara, con esas venillas y también de vez en cuando apareciendo el embrión en el interior en movimiento. Siempre recordando una y otra vez que la ovoscopia esté siendo buena, lo que a la formación del pollito, como podéis ver en este, fijaros el movimiento, no quiere decir que con ello tengamos asegurado el éxito, porque todavía nos queda la otra mitad de la incubación. Fijaros, en este huevo lo hemos girado y lo hemos puesto por la parte más oscura y no deja pasar prácticamente casi nada de luz, según la posición en la que pongamos el huevo sobre la luz. Y en este otro, en cambio, pues también buscando esa parte más clara, porque ahí, cuando aparece el embrión, se hace más visible el movimiento, aún todavía más si cabe. Este sería el número 10. Esta que viene ahora creo que es la número 11, esta ovoscopia, donde aquí se ve también moverse el embrión bastante bien y lo que da una clara idea de la fertilidad de estos huevos y del trabajo que se ha hecho con ellos antes de meterlos para la incubación. Y para terminar, en esta última toma, en este último vídeo, ahí con el huevo en posición mucho más clara, se aprecia perfectamente el movimiento del embrión cuando se pega a este lado de la cáscara. Ya habéis visto las diferentes ovoscopias a estos huevos que estamos incubando en esta prueba que le estamos haciendo a la incubadora automática para 56 huevos de gallina. Va la cosa bien, esperemos que no haya ningún problema añadido porque entonces no podemos decir que sea culpa de la incubadora. Va bien, nos queda poco tiempo y ya tan solo emplazaros al próximo vídeo donde dentro de aproximadamente una semana y pico, 10-11 días, veremos qué resultados nos da. Esperemos que nos pille con tiempo suficiente, que no nos pille trabajando o en otras tareas o en algún imprevisto, que no podamos estar aquí a pie de cañón grabando momento a momento, pues cuando vayan picando los huevos, si se da el caso, los nacimientos, cómo van rompiendo el cascarón. Ya sabéis que tenemos preparada por ahí una bandeja que quitaremos el volteo los últimos días, los 2-3 últimos días de incubación. Pondremos la bandeja, varía muy poco la temperatura, incluso posiblemente le quitemos 1 grado. De todas maneras, el termohigrómetro lo dejaremos también en la bandeja de nacimiento que le pondremos a nuestra incubadora y tan solo a esperar a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? No preocuparos que ya después, al final de la incubación, cuando tengamos sobre la mesa los resultados, pues os diremos los pros y los contras de este modelo, siempre encaminados no a recomendarte uno en concreto, de decirte cómpralo o no lo compres, no, para nada. Este producto vamos a intentar, pues eso, sacarle el máximo partido, por si algún día quieres comprarla o por si ya la tienes en tu poder y a lo mejor antes no has tenido buenos resultados. Si es tu caso de que sí los has tenido, pues evidentemente no hay nada que hablar y enhorabuena. Ahora mismo, a medida que vamos avanzando en la semana, deciros que durante el día ya estamos teniendo
buena temperatura, se están presentando días de lluvias también, donde quizás la humedad relativa pues cambie un poquitín, pero tampoco mucho, porque esta habitación tiene la ventana cerrada precisamente para eso, para que en el interior esté la temperatura lo más estable posible. Estamos en torno a los 20 grados, ya por la noche, eso sí, la temperatura baja y también parece que la incubadora baja un poquitín más por esto, por la capa de plástico que tiene en la parte de arriba y que evidentemente no sella herméticamente. Yo creo que eso lo ha tenido en cuenta también el fabricante, porque así con este sellado defectuoso tenemos la oxigenación en el interior de la incubadora, algo que también es indispensable. Ahí tenemos una renovación del aire también importante, con agujeros que tenemos abajo y el cierre de la tapa. De todas formas, al final no solo te contaremos pros y contras, sino que también la abriremos por dentro y te contaremos más cositas del interior, ¿vale? Yo creo que nos va a quedar un vídeo bastante completo al final de todo y por supuesto siempre para mejorar. Y aquí estamos de lleno en el final de la incubación de nuestra incubadora automática. Ahí tenéis los huevos, la docena que metimos. Durante todo este tiempo los hemos ido variando poquito a poco de lugar en la bandeja de volteo, teníamos espacio para ello. Nos hubiera gustado hacer la prueba con más huevos, pero bueno, una docena es para sacar un buen balance. Ya digo, han estado rodando por toda la bandeja para estar en diferentes posiciones y se ve un poquito turbio no es por nada, sino por el cristal, por la pasta, mejor dicho, plástico de la tapa de nuestra incubadora, pero se aprecia bastante bien. Ahí tengo colocado este termohigrómetro, la sonda ahí dentro y aquí en la esquina como referencia. Ahora mismo la acabo de abrir para echar un vistazo antes de hacer esta grabación y nuevamente pues vamos a abrirla para ver los huevos, porque fijaros, desde aquí no sé si se aprecia bastante bien, pero hay ya algún que otro huevo picado, ¿veis? Se desenfoca ligeramente cuando nos acercamos más o menos, pero ya digo, se pueden apreciar. Fijaros, voy a ampliar un poquito la imagen. Se pueden apreciar que algunos huevos han comenzado ya a picar los pollitos la cáscara, el cascarón. ¿Veis? Ese se ve bastante bien y ahí también ese se ve bastante bien. De todas formas, vamos a quitar ahora la tapa a la incubadora y vamos a mirarlos todos para ver cómo se encuentra esta fase final de la incubación y si hemos podido sacarle buen rendimiento a esta incubadora con todos los datos que teníamos al principio. Fijaros cómo ahora se ve mejor sin la tapadera. Evidentemente pronto empezará nuestra amiga a pitar, porque será señal de que los parámetros están bajando bruscamente. Fijaros, este huevo está picado, ¿lo veis? Se le puede quitar el pitido, que ya diremos después al final cómo. Voy a mirad, aquí hay otro que está picado, mucho más que el anterior. Si seguimos comprobando, fijaros, aquí tenemos otro huevo picado, ahí está el pollito que ya ha roto y ya empezará su trabajo. Este que se veía perfectamente incluso con el cristal puesto, bueno, yo con el cristal, con la tapa de plástico. Este de momento nada. Este de momento parecía que aquí tenía, pero no es de momento nada. Este que también se veía desde la tapa, ahí está, ya ha roto el cascarón. Y este del rincón, pues nada, no ha picado. Pues tenemos ya, como veis, unos cuantos huevos picados. Vamos a seguir grabando en la medida que nos sea posible, poquito a poco, y ya vamos viendo cómo se va portando nuestra incubadora automática. Ahí está. Hay un inquilino que está poniéndolo todo patas arriba en el interior de nuestra incubadora. No creo que tenga mucho tiempo. Se puede decir que ha sido el primero
Y ya digo, poquito a poco, en la medida que nos sea posible, pues seguiremos grabando poquito a poco esta recta final de esta prueba que estamos haciendo a esta incubadora para 56 huevos de gallina o de la especie que queramos incubar en ella. Esta incubadora automática. No vamos a destapar la incubadora porque se ve, aunque un poquito turbio evidentemente por la tapa, pero bueno, se aprecia perfectamente el pollito, que es lo que nos sirve para seguir adelante con estos vídeos. Iremos mirándolos poco a poco para ver cómo van evolucionando el resto de huevos que están picados. Ya no vamos a destaparla para mirar si alguno más está picado o no. Ya iremos viéndolo poquito a poco a medida que vayamos grabando. Volvemos de nuevo para otra grabación y nos encontramos ya con esto. El segundo de los pollitos en nuestra incubadora empezando a salir. Como veis, ahí están el resto de los huevos y nos hemos encontrado con esta sorpresa. Como veis, todavía no ha terminado de salir completamente del huevo, ahí está. Así que por unos minutos no lo pillamos prácticamente ya terminando de dar ese empujoncillo para salir definitivamente. Con este es el segundo de los pollitos que sale de nuestra incubadora automática. Digo, voy a echarle otro vistazo a la incubadora a ver cómo va la cosa. Y fijaros, tenemos ya 3 pollitos. Acaba de salir el tercero, que muy posiblemente sea este que tenéis ahí en primer plano. Y estos dos, pues se nota que ya llevan más tiempecito fuera. De todas formas, fijaros cómo estamos mirando los huevos sin abrir la incubadora. Y veis, ahí hay uno picado, ahí hay otro. Fijaros si nos venimos hasta aquí, hacia este triángulo de huevos, que están los 3 picados también. Y sigue picado, no ha variado ese huevo de ese extremo. Parece que está quizás un poquito más roto, pero de momento ha habido poca variación. Abrimos plano de nuevo y así sigue todavía la marcha de nuestra incubadora. Parece que va bastante bien porque tenemos 3 pollitos fuera y tenemos, pues a ver que los mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 huevos picados. Esperemos que siga la racha y que ojalá cada vez que vengamos a mirar nuestra incubadora, fijaros cómo está ahí levantando la cáscara, cómo está ahí manos a la obra, trabajando poquito a poco. Ya digo que ojalá cada vez que vengamos haya un pollito más fuera. Fijaros ahora el aspecto de nuestra incubadora. Teníamos 3 y estos 2, además oscuritos, son los siguientes en venir al mundo. Ahora vamos a coger y a este pobrecito que tiene la cabeza metida en la mitad del cascarón, se lo vamos a quitar para que esté ya más cómodo. Y ya veis cómo va evolucionando la incubación en esta nuestra incubadora casera. Bueno, incubadora automática, no lo de casera, olvidarlo, porque estamos con una incubadora industrial para 56 huevos de gallina. Vamos a abrirla, vamos a quitarle el cascarón al pollito para que esté más cómodo y nada, continuaremos esperando al resto y seguiremos grabando paso a paso para tener la mayor información posible de este modelo. Ahí está, ¿veis? Vamos a
sacarle la cabecita, ahora sí. Y ahí está el pobre, extenuado del esfuerzo. Y vemos cómo sigue habiendo huevos picados. Este, fijaros lo adelantado que está. Ahí está el pollito haciendo su trabajo poco a poco. Aquí tenemos otro, como veis. Estoy mirando. Aquí este lleva parado bastante tiempo, pero me lo pongo al oído y sigue sonando. Vamos a esperar un poco más. Vamos a ver qué tal evoluciona. Fijaros, este otro se puede ver ahí el pollito dentro moviéndose. Tened en cuenta que estamos en el día 20, mañana sería el 21. Ahí tenéis también este otro huevo que se mueve. Y tenemos este otro que de momento no parece que haya ninguna señal. Lo voy a dejar aquí. Y tenemos este otro que tampoco parece a priori que tenga ninguna señal. Bueno, de momento hay dos huevos solos que aparentemente no registran ningún movimiento, ninguna novedad, pero los demás ahí están. Hay 5 pollitos fuera y por descarte pues 5 huevos picados que vamos a seguir vigilando en las próximas horas para ver qué conclusiones sacamos. De todas maneras, aunque todavía queda bastante, no pinta para nada mal esta incubación. La verdad es que así da gusto venir a ver de vez en cuando la bandeja. Ya se está quedando pequeñita porque ahí tenéis, fijaros, ese pollito está prácticamente empezando a salir ahora. Y van pues 4, 5, 6, 7, 8 pollitos. Si no he contado mal, los que están ya fuera aquí en nuestra bandeja. Lo que voy a hacer a continuación es por lo menos sacar los cascarones de los pollitos que ya han nacido para que tengan más espacio en la bandeja. Ya hay uno que se ha encontrado lo suficientemente fuerte como para saltarla. Fijaros este, haciendo prácticamente lo mismo. Ya prácticamente vamos a intentar esperar a los demás para tener todos los pollitos que salgan en la misma bandeja. Así que da una imagen más bonita. Pero si no, si veo que ya se salen demasiado, pues tendré que ir metiéndolos en la criadora y esperar a los otros, a los que vengan. Estarán más cómodos, con menos movimientos. Fijaros, ya los pollitos se van encontrando con más fuerzas y ya quieren salir de ahí. Pues lo dicho, voy a sacar los cascarones de los huevos ya. Voy a dejar solo los que quedan por salir o los que están en ellos y así tendrán un poquito más de espacio. Ya aprovechando que hemos quitado la tapa, pues fijaros cómo está la situación. Los pollitos, ese ahora mismo extenuado completamente, igual que este rubito que está aquí en la esquina, que acaba de salir, si no a la par que el otro oscurito, por ahí anda la cosa. Estos dos huevos que fijaros, están picados, están ahí todavía en el intento. Y estos dos huevos blancos, ¿dónde está el otro? Aquí se ve debajo de estos pollitos, estos dos huevos blancos que de momento no tienen ninguna picadura, nada por el estilo que haga presagiar que puedan salir. De todas maneras, vamos perfectamente, 8 pollitos fuera, 2 huevos picados y ya veremos pues los 2 huevos que nos quedan aún todavía pendientes. Volveremos a mirar dentro de poco y seguiremos acumulando experiencia en torno a esta incubadora. Y fijaros en esta nueva vuelta que estamos dando a nuestra incubadora, cómo está ya el panorama. La verdad es que vamos a tener que sacar ya los pollitos y meterlos en la criadora porque los primeros están muy fuertes y se salen ya de la bandeja de huevos. Se salen y corretean por todas partes con el peligro que cae excrementos en la parte de abajo y bueno, la suciedad pues ya cuesta mucho trabajo ahí en esa parte quitarla. Fijaros, aquí el pollito, este que era el último de los huevos picados que están naciendo, va a ser un pollito rubito y prácticamente quedan sin salir
estos 2 huevos que vamos a darle la oportunidad hasta el día de mañana. Aquí ahora cuando estoy grabando este vídeo es de noche. Vamos a meter, como digo, los pollitos en la criadora para que ya vayan buscando su alimento y estén ya en condiciones, no saltando por aquí dentro de la incubadora. Podríamos haber puesto una bandeja más alta con una rejilla y así impedir que salieran, que sería lo ideal. Pero para hacer esta prueba, que es lo que nos interesa, pues repito, vamos a sacar los pollitos, los vamos a meter en la criadora y vamos a estar pendientes de estos 2 huevos. De todas formas, no me negaréis que de 12, de momento 10 pollitos con este que ya damos por hecho, porque fijaros cómo está, fijaros qué bonito, le queda ya el último empujoncito a la cáscara y tendremos un pollito rubito más. Este lo dejaremos aquí para que se ponga fuerte, ya mañana lo echaremos a la criadora para que no lo molesten los hermanos, que fijaros algunos qué fuerte y qué bonitos están, fijaros qué pollitos. Y como digo, pues estaremos pendientes ya mañana para completar toda la información de esta incubadora automática. ¿Veis? Ahora mismo acaba de nacer este último pollito, ¿veis? Y lo dejaremos ahí tranquilito, que coja fuerte, que coja fuerza, se ponga fuerte y sus hermanos pues no lo molesten. Ya hemos dejado solito al pollito último que acaba de nacer para que se ponga fuerte, para que se recupere, y vamos a darle a esos 2 huevos un tiempo extra para ver si nacen o no, o qué es lo que ha pasado. Pero ya digo, tenemos 9 pollitos en la criadora y este pollito, pues repito, que se ponga fuerte, que se recupere, está recién acabado de llegar y necesita evidentemente su tiempo. Y aquí tenemos a los pollitos en la criadora que les hemos preparado, totalmente provisional, porque pronto vendrán por ellos su nuevo dueño. Y no teníamos infrarrojo y hemos puesto, mientras vienen, para que no pierdan temperatura, pues esta bombilla clara, ¿no? No es lo ideal, pero nos ha sacado en muchas ocasiones este tipo de bombilla de apuro, mientras que necesitamos mantener por algún tiempo pues los pollitos calentitos, ¿vale? No está nada mal. Vamos a esperar a tener todos los datos para sacar conclusiones de esta prueba a esta incubadora automática. Ya estamos aquí en una nueva grabación y lo que nos encontramos son los 2 huevos en las mismas condiciones que los dejábamos durante la noche, ¿no? Hemos sacado el pollito que quedó en el interior, que ya estaba bastante fuerte, y los 2 huevos de momento pues no experimentan, no presentan ningún cambio en nuestra incubadora automática. Lo que sí podemos decir es que los vamos a dejar unas horas más por si acaso, y de momento no está nada mal el porcentaje, ya que recordad que hemos metido una docena, han salido 10 pollitos y de momento solo quedan estos 2 sin salir. No está mal el porcentaje, pero repito, vamos a dejarlo unas horas, vamos a darle tiempo a estos 2 huevos y ya sacaremos conclusiones de la incubación. Hemos estado esperando un tiempo prudencial y vamos a destaparla, porque no, aquí no hay ya movimiento de ningún tipo. Así que podemos dar por concluida la incubación, la prueba a esta incubadora automática para 56 huevos de gallina, creo que era. Y lo que podemos hacer es pues romper los huevos, romper estos 2 huevos para salir de dudas y ver pues qué nos encontramos en el interior, si hay pollitos en qué momento se quedaron, en fin, para tener más datos. De todas maneras, el dato principal, y creo yo que importante, es que de 12 huevos de gallina que hemos metido para hacer la prueba a esta nuestra incubadora, hemos conseguido sacar 10 pollitos. Yo creo que ha merecido la pena todo el trabajo que hemos realizado, todo el tiempo, iba a decir perdido, todo el tiempo que hemos empleado en medir temperaturas, en conocer un poquito a fondo la incubadora antes de probarla.
y yo creo que está muy, pero que muy bien. 10 pollitos de gallina que hemos conseguido sacar en perfectas condiciones de esta prueba a la incubadora. Y cuando rompimos el primero de los huevos, pudimos comprobar que había pollito dentro ya prácticamente formado. Este dato es importante, sobre todo si hubiéramos sacado poco porcentaje. Si hubiéramos obtenido más casos como este y hubiera habido pocos nacimientos por debajo del 50%, pues tendríamos que buscar más detenidamente cuál hubiera sido el problema. Lo que ocurre es que después de sacar de 12, 10, pues tampoco presenta mayor importancia. ¿Qué podemos mejorar? Está claro que todavía nos queda margen porque este huevo también estaba fértil. Puede deberse a esa diferencia de temperatura dependiendo en qué zona de la bandeja de huevos y esta rotación a la que hemos sometido los huevos para que prácticamente estuvieran por todas partes. Y después de romper el otro huevo, pues podemos ver que también era fértil, que empezó la formación, pero que se detuvo a ciertas alturas de la incubación. Ya digo que pensamos que puede ser, que aparte también pueden ser otras causas, como que los huevos no estuvieran en perfectas condiciones, el embrión fuera débil, o vete tú a saber. Pero ya digo, menos importante teniendo en cuenta el resultado. Pero repito que posiblemente se deba a que hemos estado alternando los huevos por toda la bandeja para que así todos hubieran ocupado prácticamente todas las posiciones. Había cambios de temperatura, no eran demasiado importantes, eran significativos, pero claro, si a eso unimos que el embrión no estaba lo suficientemente fuerte o con cualquier otro problema, pues se quedaron a distintos niveles de incubación. Esta incubadora automática para 56 huevos de gallina, la verdad es que no se ha portado nada mal. Ha costado trabajo sacarle ese rendimiento, ha habido que corregir cosas que hemos visto en vídeos anteriores, pero ya después teniendo más datos de esa incubación que hicimos, pues somos más conscientes de que se puede mejorar todavía algunas cosas más y todavía, aunque el resultado fue muy bueno, si los huevos son fértiles se le puede sacar mejor rendimiento. O sea que no nos podemos quejar. Todo ello unido a que es una incubadora que nos permite diferentes ajustes, incluso calibración en el menú, simplemente sabiendo ajustar los parámetros, cosas que te explicaremos al final del vídeo. Antes quiero explicaros rápidamente su funcionamiento, quiero abrirla así en directo para conocer qué es lo que tiene y sobre todo, antes que nada, ver los principales problemas que tiene y cómo los hemos conseguido corregir. Y viendo el panel de mandos tampoco presenta mayores dificultades. Tiene una tecla de encendido y apagado, el botón set donde accionándolo de una manera o de otra podremos navegar por los diferentes parámetros, más y menos para precisamente ajustar esos parámetros, y aquí tenemos el botón de reset para resetear todo lo que son los marcadores que nos aparecerán en pantalla. Si pasamos a encenderlo, pues fijaros bien que os cuento. Aquí tenemos parpadeando la humedad relativa, está parpadeando porque evidentemente no es una buena humedad de incubación y posiblemente dentro de poco tengamos la alarma sonando. Aquí tenemos la temperatura que ahora mismo tenemos en la incubadora, que es la temperatura exterior. Esta es la temperatura que tenemos ahora mismo ya que acabamos de encenderla. Esta cuenta atrás sobre 2 horas es el tiempo de volteo automático. Se voltea cada 2 horas y hace un movimiento bastante suave que después veremos. Aquí tiene el indicador numérico de los días que llevamos en el proceso de incubación. Aquí este símbolo nos indica que ahora mismo la fuente de calor está encendida y el ventilador, por supuesto, que está en funcionamiento continuo. Como veis, estos parámetros no son familiares ya de cuando la hemos usado, cuando hemos estado toqueteando, primero para ajustar temperatura y humedad y después ya para el tema de la incubación. Yo creo que es simple, ya al final, como digo, veremos
cómo navegar por el menú y hacer nuestros propios ajustes una vez que la tengamos en casa. Le hemos quitado la tapa y fijaros qué volteo tan suave tiene. Si pulsamos el botón Reset, se pondrá otra vez la cuenta atrás de las 2 horas y volteará. Fijaros qué volteo tan suave, casi inapreciable. ¿Veis? ¿Veis cómo giran las líneas de huevo? Le damos otra vez y completamos el movimiento hacia el otro lado. ¿Veis? Un movimiento muy suave que repetirá cada 2 horas. Y además seremos conscientes por esta cuenta atrás que tiene aquí en esta parte de los volteos que ha ido realizando. Dicho esto, vamos a apagarla y vamos a proceder a desmontarla, porque lo que nos interesa es ver el corazón de nuestra incubadora, ¿vale? Vamos a conocerla por dentro y vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Ya sabéis que la bandeja se extrae fácilmente, sin prisa ninguna. Ya tenemos la bandeja completamente quitada. Y una vez que quitamos la bandeja de volteo, quizá una de las cosas que a mí personalmente menos me gusta. Fijaros, nosotros recordad que pusimos una bandeja para que los pollitos nacieran justo aquí, sobre esta rejilla de plástico. Si no tenemos eso, evidentemente el volteo lo tenemos que quitar. Pues fijaros dónde van a parar los excrementos y la suciedad de los pollitos. A la parte de abajo, donde están los conductos del aire, fijaros dónde está la sonda del higrómetro, donde está el ventilador y debajo la fuente de calor, el motor de volteo. En fin, es una de las cosas que no me gusta de este modelo. Lo que ocurre es que esto suele pasar con todos los modelos que tienen esta disposición de los materiales, los nacimientos arriba y todo el conjunto abajo. Al igual que fijaros la sonda del termostato, tiene demasiado margen, demasiado cable y hay que tener mucho cuidado, porque si se nos queda un poquito más arriba o un poquito más abajo, eso va a hacer que influya mucho la temperatura que nos dé el termostato. Nos puede variar en el interior y mucho. Hemos desatornillado la rejilla, aquí la tenéis, tiene bastantes tornillos, lo que pasa que no podemos quitarlas del todo porque veis, tiene aquí con bridas lo que es la parte de la sonda del higrostato, la tiene fija ahí y con un cable que la verdad no es demasiado largo, por eso la hemos dejado aquí apoyada en los conductos del agua. Ahora hablamos de ellos. Como veis, tiene un ventilador, no tiene por qué ser muy potente porque de hecho esta incubadora no es muy grande y es bastante cuadrada, por lo que facilita la circulación del aire caliente y tiene ahora, pues la estoy mirando, una resistencia que os voy a enseñar. Voy a meter zoom para ver si se puede ver con claridad. Fijaros aquí de cerca, justo debajo del ventilador, ahí la tenéis, la fuente de calor, la resistencia, ¿la veis? Ahí abrazada a esa chapa que hace que se extienda el calor y que favorezca también que después el ventilador pueda hacer su trabajo, ¿vale? Este es el corazón de la incubadora. Ahí tenéis ventilador, fuente de calor y justo aquí tenéis lo que es el motor de volteo. Ahí tenéis las características por si os interesan las características de este motor. Y desde aquí arriba, pues una vista más generalizada de lo que os acabo de mostrar, ¿no? De lo que es el corazón de la incubadora. Eso a la parte de componentes. Digamos que los componentes no nos han dado mucha guerra. Sí es cierto que esta incubadora no nos ha mantenido la misma temperatura en todos los raíles de huevo. Para nada. Lo que sí hemos conseguido es que cuando la temperatura exterior se estabilizó, ya estaba la primavera llamando a las puertas cuando se hizo la incubación, ya era más estable, pues entonces la verdad es que mejoró mucho el reparto de temperaturas en el interior. Mejoró muchísimo.
Pero si os acordáis de cuando hicimos esto, cuando todavía hacía frío, cuando la temperatura exterior era bastante baja, la verdad es que teníamos muchas diferencias de temperatura dependiendo de las esquinas o el centro. Mucha temperatura, mucha diferencia. Tanto es así que yo diría que prácticamente imposible incubar al 100% de su capacidad. Pero si de verdad hay algo que nos ha dado quebraderos de cabeza, eso ha sido la humedad relativa. ¿Os acordáis que por este pequeño orificio metíamos un botecito con un cuello largo para llenar el interior según la humedad que nos hiciera falta? Seguro que lo recordáis. Y ese orificio que hemos visto desde el exterior, aquí está, ¿veis? Pues lo vemos desde dentro y es para llenar pues esta parte de fuera o este carril de dentro del interior si necesitamos mayor humedad relativa. Como veis, ese carril está por todo alrededor de lo que es la incubadora, ¿veis? Y es enorme, pilla, pues ya te digo, prácticamente en forma de U toda la incubadora. Tiene mucho espacio, ¿veis? Podemos meter el botecito un poco más o un poquito menos y llenar uno o los dos raíles según la humedad relativa que necesitáramos. Y repito, aquí con la humedad relativa sí que nos hemos vuelto locos de verdad. Y siempre lo comentamos, que la humedad relativa depende de una zona u otra. Aquí no tenemos prácticamente problemas para conseguir una buena humedad relativa de incubación, por lo cual todo lo que tiene, toda la parte para agua con estos dos carriles enormes nos parece mucha superficie. Esto es pues una cantidad de agua la que está preparado para meter increíble. Y tampoco podemos decir, bueno, echamos menos. Es que si echamos menos, por ejemplo, en el primer compartimento, el agua correrá prácticamente por toda la U que forma alrededor de la incubadora. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Hemos metido un poquito de zoom para verlo más de cerca. Quiere decir que si habéis visto nuestros vídeos en nuestro canal principal referentes a humedad relativa, no depende de que esté más o menos lleno, depende de la superficie de evaporación. Entonces, al no ser un sitio pequeñito donde se eche y se quede ahí acumulado y después, por ejemplo, podamos llenar otro o llenar otro más, sino que tenemos que echar el agua en una cavidad o en otra y de por sí son grandes, la humedad relativa se dispara. A mí en nuestra casa se nos disparaba la humedad relativa y tampoco podemos echar solo un poquito, porque si echamos un poquito, esto nos obliga incluso a tener que echar agua varias veces al día y entonces automáticamente desaparece eso de incubadora automática. Supuestamente debería hacerlo todo la incubadora, pero si tenemos que estar con un botecito echando agua cada 2, cada 3 horas por el tema de evaporación, entonces para mantener la humedad en un 55-60% echando agua poco a poco es un descontrol. Y aparte tenemos que tener en cuenta que esta incubadora, si la humedad cae por debajo de lo que esté marcada, automáticamente salta la alarma. Tendríamos una incubadora con la alarma todo el día. Entonces, con esto de la humedad relativa, para nosotros aquí, después de las mediciones que hicimos, una posible solución sería, fijaros, aquí tenemos el agujero por el cual introducimos la boquilla del bote para echar en este compartimento o en este, según necesitáramos uno u otro. Nosotros lo que podríamos hacer es cortar un trozo de pasta de cualquier otro sitio blanca y hacerla que encajen en este raíl o en este y sellarlo con un habitáculo a lo mejor delimitado en un trozo así. Sellarlo y automáticamente cuando echáramos agua por aquí echaríamos en este pequeño compartimento y ahí veríamos la humedad relativa que nos pudiera dar. Haríamos lo mismo en este interior y en este exterior y entonces o uno o con los dos conseguiríamos esa humedad relativa. No nos saltaría la alarma por baja humedad y así estaríamos con una humedad acorde a nuestra región. Si tú en la tuya tienes problemas para conseguir la humedad relativa, entonces está claro que esta incubadora, con los compartimentos amplios que tiene para el agua, te va a venir bien de maravilla de fábrica.
Este es el aspecto que presenta el interior y lo que te estoy comentando referente a lo que es la humedad relativa. Ya te dije que en invierno se vuelve muy inestable porque es plástico. Ya sabéis los problemas que nos dio la tapa de la incubadora. Mantiene muy poco la temperatura, aísla muy poco. Entonces, ¿qué ocurre? Que, en mi opinión, si quisiéramos una incubadora para usarla con garantías durante todo el año, podríamos hacer lo siguiente: poner un ventilador algo más potente que este, enfocando el aire hacia abajo para que ya el reparto fuera más uniforme, incluso con bastante frío en el exterior. O la fuente de calor, en vez de este tipo de fuente de calor que habéis visto, que está concentrada justo en la parte de abajo, pues podemos poner unas sujeciones más abiertas, prácticamente casi de esquina a esquina, describir un cuadrado, ponerle una resistencia de silicona y así, con el ventilador echando el aire hacia abajo, favoreceríamos lo que es el reparto del aire caliente casi con toda seguridad. Evidentemente, eso había que ponerse manos a la obra, habría que probarlo y ya después midiendo, pues a lo mejor nos encontrábamos con otras sorpresas. Pero yo creo que con eso daríamos un toque de estabilidad en lo que a la temperatura se refiere. La cuestión es, ¿una incubadora recién comprada merece la pena modificarla completamente el interior, gastarte más dinero y al final tener una incubadora prácticamente casera? Es el problema, teniendo en cuenta también que si la tocas y la modificas, pierdes el periodo de garantía. Son cosas que hay que poner en la balanza para sacar conclusiones. También otra cosa, comentaros que según me han dicho compañeros de nuestro canal de incubadoras caseras, esta incubadora suele dar problemas con la sonda de humedad. Se vuelve loco y los valores que nos da de humedad muchas veces no son los correctos. De todas maneras, nosotros siempre que vamos a incubar, tenemos un termohigrómetro en el interior al cual le tengamos confianza. Y más que mirar el panel de la incubadora, nos hacemos eco de lo que nos diga el termohigrómetro que tengamos en el interior, ¿vale? También te digo una cosa, a esta incubadora, en cuanto se le va algún parámetro de lo marcado, saltan las alarmas. Ahora, después, al final, te comentaremos cómo navegar por el menú y cómo hacer un reajuste de todo el equipo, pero sobre todo, creedme, de las alarmas, que es lo que a nosotros nos trajo de cabeza durante la incubación. Ya le hemos puesto otra vez la rejilla, hemos vuelto a montar la incubadora y recordad algo importante. Nosotros para incubar pusimos una pequeña bandeja de plástico para que los pollitos no pudiesen saltar a la parte de fuera y ensuciarnos de caca, de excrementos, toda la parte de abajo, de componentes. Ya no es por la limpieza, sino porque le cae a los componentes y eso después para quitarlo resulta muy dificultoso. Nosotros, como incubamos, le hicimos la prueba con 12 huevos de gallina, pues le pusimos una bandeja que no fue demasiado grande, sin problemas. Vosotros buscaros, si queréis sacarle el máximo rendimiento a esta incubadora, una bandeja lo más grande posible, pero que no tape todo el habitáculo. ¿Por qué? Porque perjudicaríamos lo que es la circulación del aire caliente. Dejad siquiera 2 dedos por todo alrededor para que el aire circule, aparte de calentar por la parte de abajo, que circule también por la tapa hacia los huevos o los pollitos cuando tengan que nacer. No olvidaros de que cuando compréis la bandeja que decidáis escoger, tenéis que volver a medir para no llevaros sorpresas los últimos días de incubación y ya sepáis de antemano qué temperatura vais a tener en la bandeja cuando dejéis los huevos los últimos días. La humedad va a cambiar muy poquito una vez que le hayáis cogido el tranquillo a lo que es el tema de la humedad relativa. Ahí está la bandeja de volteo automática colocada, no tiene mayor problema, va justo con un clip ensamblada, solo hay que tener paciencia y poner cada uno de los raíles de huevos bien puestos en su sitio. Y repito, se pone y se quita muy fácil, no hay que tocar el motor de volteo para nada y es una cosa buena que tiene el poder desmontar así de fácil la parte de volteo automático. Quitamos esto, colocamos la bandeja los últimos días
y ya está. La tapa encaja también perfectamente, solo hay que buscarle su sitio y procurar encajarla bien, porque ya de por sí aísla poco. Si no la encajamos bien y dejamos cualquier orificio, pues evidentemente perderá temperatura y humedad todavía más rápidamente. Lo que sí os recomiendo es que si vais a dejar la incubadora durante bastante tiempo sin funcionar, no la dejéis guardada así de cualquier forma con la tapa mal puesta, porque con el calor o con el frío el plástico puede cambiar de posición y después, a la hora de querer volver a tapar después de un periodo largo de tiempo la incubadora, puede que quede paticoja y entonces no quede bien cerrada, lo cual sería, bueno, para este tipo de incubadoras de plástico un mal bastante importante, porque se nos escaparía bastante temperatura, bastante humedad relativa. Fijaros todo lo que hemos visto en lo que llevamos de vídeo de esta incubadora automática. Hemos visto esto, pero porque hemos practicado mucho con ella, porque hemos investigado, porque la hemos probado, hemos hecho un montón de mediciones, no hemos cogido, la hemos quitado de la caja y rápidamente nos hemos puesto a incubar. Ahí es donde vienen muchas de las sorpresas. Muchos de vosotros que tenéis este modelo nos dejáis comentarios como diciendo que no le habéis podido sacar partido a este tipo de incubadora. Y siempre preguntamos lo mismo. ¿Os habéis parado a verla, a medirla, a tenerla funcionando, a hacer comprobaciones? La respuesta en un 99% suele ser que no. Es lo que decimos en nuestro canal de incubadoras caseras. El hecho de que sea una incubadora comprada no quiere decir, evidentemente, que nos vaya a dar buenos resultados sin más. La sacamos del embalaje, la ponemos y rápidamente convierte en pollito todo lo que metamos. No es así para nada. ¿Por qué? Porque dependiendo de la zona donde vivamos, el comportamiento será de una forma o de otra. Fijaros lo que os digo. Incluso en el mismo pueblo, cambiando de casa, el comportamiento puede ser muy diferente. Por eso, una vez que compremos una incubadora, ahora nos está ocupando este modelo, pero vamos a probar muchos más, igual que estamos haciendo con este. Una vez que compremos la incubadora, aunque creáis que estáis perdiendo tiempo haciendo todas las mediciones y todas las comprobaciones, peor es perder 21 días con la esperanza de tener buenos resultados. La decepción después, creo yo, que no se quita con nada. Por eso hemos tenido la primera parte de este vídeo. Es una incubadora de una capacidad bastante buena, 56. Si ponemos rejillas para codorniz, podemos cuadruplicar la capacidad, mucho más todavía si cabe, y conociéndola a fondo como hemos hecho en esta serie de vídeos y como estamos haciendo ahora, conociéndola más a fondo podemos sacarle mayor rendimiento si cabe, ¿vale? De eso es de lo que se trata. Y ahora en esta parte, llegados a este punto del vídeo, vamos a meternos en el menú. Vamos a acceder a los parámetros de ajuste de esta incubadora automática para 56 huevos. ¿Por qué? Porque es importantísimo. Si te estamos diciendo que dependiendo del lugar donde te encuentres, esta incubadora se va a comportar de una manera o de otra, es importante que prestes atención a lo que viene ahora, porque vamos a tener la posibilidad de ajustarla una vez que la coloquemos en el sitio que la vayamos a dejar para incubar. Podemos cambiar los parámetros de temperatura, podemos cambiar, ya te hemos dicho cómo hacerlo, el parámetro de la humedad relativa, podemos retocar las alarmas para que no esté todo el día sonando, en fin, podemos hacer muchas cosas simplemente retocando algunos de los parámetros que trae. Y vamos con los parámetros que trae esta nuestra incubadora automática si accedemos al menú que ahora os lo voy a comentar. Pero antes quiero que os familiaricéis con esta tabla, con CA para la calibración, con HS para la temperatura máxima, o H5 parece que pone, L5 temperatura mínima, y el tema de alarmas. La incubadora pita por una serie de cosas, por si la temperatura es alta, si es baja,
y sobre todo lo que nosotros hemos retocado personalmente ha sido la humedad relativa, si baja por debajo de lo programado. Nosotros, como por el tema de humedad teníamos el problema de que la humedad pitaba porque teníamos que añadir poca agua, porque si no se nos disparaba la humedad relativa, pues al echarle poca agua rápidamente la consumía, bajaba y pitaba. Lo que decidimos es que el parámetro A5 de humedad pues lo bajamos a 1 y prácticamente con eso la anulamos, porque es complicadísimo que la humedad relativa llegue a 1, ¿no? Entonces, como hemos puesto dentro un termohigrómetro, hemos controlado en todo momento la humedad con nuestro termohigrómetro aparte y, por supuesto, pues ya viendo el agua que gastaba y el nivel del botecito con el que añadíamos, pues ya ahí cogimos el tranquillo, como decimos por aquí, y no nos supuso mayor problema. Pero lo que sí era un problema era la alarma pitando de noche cuando bajaba por debajo de lo programado para que saltara la alarma. Si os digo la verdad, quitando lo de la humedad y la calibración y temperatura, para regularle la calibración y la temperatura, que es lo que nos interesa, nosotros lo hemos dejado ahí y nos ha ido de maravilla. Pero más que contártelo aquí sobre el papel, simplemente era mostrároslo para que lo tuvieseis por si vosotros queríais personalizarla aún más. Vamos al panel y os comentamos cómo navegar por ese menú. Todo con la tecla Set. Aquí estamos de nuevo, ahora con un primerísimo plano de lo que nos interesa. Lo que nos interesa, que es esta parte del display y el botón Set arriba, más o menos para navegar. Te comento, hemos visto todos esos parámetros CA, H5, L5 y en el apartado de alarmas AL, AH y A5. Pues mirad, si dejamos pulsado el botón Set, lo voy a dejar pulsado y ya veréis cómo empiezan a aparecer las letras. Lo dejamos pulsado, aparece AL y pulsamos arriba o abajo y mira, AH, A5, CA de calibración, L5, H5 y veis, tanto arriba o abajo nos van apareciendo los parámetros. Imaginaros que queremos hacer la calibración y nos queremos parar en CA. CA, pulsamos Set y ahí está, retocamos más o menos según lo que necesitemos la calibración. Si dejamos de pulsar, automáticamente vuelve a la temperatura que hay en el interior, ¿vale? No tiene mayor problema. Sabiendo a qué corresponde cada parámetro y sabiendo acceder al menú, que es así de sencillo, no tendremos ningún problema. Dejamos pulsado Set durante algunos segundos sin levantar el dedo, ahí está, AL, AH, ¿veis? A5, calibración CA, L5, H5 y una vez que estemos en el parámetro que queramos retocar, por ejemplo L5, pulsamos Set, ¿veis? Está en 30 y ya pues retocamos. Si no, automáticamente, si dejamos de pulsarlo unos segundos, vuelve a la temperatura del interior de la incubadora. Si quieres cambiar la temperatura, solo la temperatura, pues entonces está muy fácil. Nosotros lo tenemos en 38. Le damos un toque nada más a Set y parpadea. Y ahora ajustamos. Esperad, a ver, ahora. Pulsamos. Ahí está. Y pulsamos hacia arriba o hacia abajo. ¿Veis? Antes lo que pasaba es que como nosotros lo tenemos a 38 y la temperatura máxima también estaba en 38, entonces hemos marcado ahí ese tope y no puede pasar en la programación de los 38 grados, ¿no? Pero ya digo, manejando la temperatura y el botón de calibración, pues rápidamente podremos ajustar de temperatura nuestra incubadora. Al principio del vídeo hablábamos de los compartimentos para el tema de humedad, también ahí podemos hablar del tema de ajuste de la humedad. Y nosotros, repito, lo que sí hemos hecho es que el parámetro A5, que es donde controlamos la alarma
para el tema de la humedad relativa para que pite, vamos a buscar la que la hemos pasado, A5 la hemos puesto en 1 para evitar que nos pite. ¿Por qué? Porque en cuanto abramos la tapadera, rápidamente bajará la humedad y la incubadora estaba siempre sonando. También añadíamos poca agua para que no se nos disparara la humedad relativa mucho más por encima del 60% y rápidamente volvía a pitar si echábamos más agua de la cuenta. Por eso decidimos hacer la calibración, poner la temperatura en 38 grados y, repito, la alarma de la humedad relativa preferimos quitarla para que no estuviera, sobre todo de noche, de madrugada, la alarma tocando. Son los únicos cambios, las únicas modificaciones que hemos hecho, aparte de tener en cuenta pues todas las cosas que hemos intentado explicarte lo mejor posible para que tú puedas sacar también el máximo rendimiento, el máximo partido a este modelo de incubadora automática. Esperamos que todo esto que te hemos mostrado en este vídeo te sirva para conocer a fondo este modelo de incubadora y si puede darte lo que tú esperas de ella. La hemos visto, la hemos analizado, hemos medido en su interior, la hemos desmontado para ver la ubicación de los componentes y mucho más. Después de ajustar los parámetros, hemos procedido a una incubación. Después de esa incubación, hemos cogido de nuevo nuestra incubadora, la hemos vuelto a desmontar y hemos sacado conclusiones de todo el tiempo que le hemos dedicado. Hemos cogido a un lado y hemos visto lo positivo y, por supuesto, también hemos visto lo negativo de este modelo para poder aún mejorarla más. Y esto es lo que seguiremos haciendo aquí en nuestro canal Incubación 100%. Continuaremos analizando y probando paso a paso diferentes incubadoras, tanto con volteo manual como con volteo automático. Y también, por supuesto, de diferentes capacidades. Y recuerda que esto es solo el principio. Pronto, muy pronto en nuestro canal, mucho más. Así que anímate y suscríbete a 100% Incubación.